Dios, gloria, gloria, puede alabarlo. Aleluya, que el Señor. Hay poder. Mi alma te adora, Poderoso Jesús. Dios Dios les es bendiga, mis bueno. amados hermanos. Dios les guarde. Estamos aquí desde el templo de la iglesia pentecostal, el arca del Espíritu Santo incorporado, que está en la calle Giorgetti, número 58, en la ciudad de Caguas. Su programa Cuéntame tu historia, que se transmite todos los lunes, amén, a la hora, en el horario de 7 a 9 de la noche. Gloria al Señor y gloria a Dios que hoy es lunes. La gente, el mundo dice, estaba pensando, se me adelantó, ¿sabes? La palabra, estaba pensando en que para el mundo son locos que llegue el viernes, para nosotros siempre estamos deseosos de que llegue el lunes, amén, gloria al Señor, porque es el día, ¿verdad?, donde nosotros transmitimos este programa que es de tanta y tanta bendición, ¿verdad?, donde muchos hermanos son edificados, hemos conocido testimonios de personas que conocíamos, ¿verdad?, de largo tiempo y no sabíamos, ¿verdad?, que habían estado atravesando por tantas situaciones difíciles. Gloria al Señor, muchos hermanos de los que nos ven se han edificado, se han identificado, ¿verdad?, con los invitados. Hace poco traímos una pareja donde la esposa había tenido un tumor cerebral, ¿verdad? Gloria al Señor. Y ese fue tremendo testimonio, como Dios, ¿verdad?, la sanó. Sí, Señor. Y pues resulta que había otra hermana que nos estaba viendo a través de esta plataforma cibernética de Facebook Live. Y Desde la Florida. Desde la Florida, y nos comunicó, ¿verdad?, su situación, oramos por ella. Y el otro lunes nos contó que había ido a donde los médicos, y cuando fue al médico que ya no habían que operarla. Le habían dado la noticia de que no había que intervenir con ella porque el tumor se había, ¿verdad?, achicado. Algo pasó, yo sé lo que pasó, el poder de Dios, que la mano de Dios que no se ha cortado para bendecir, porque Dios es bueno y maravilloso. Y yo espero que, ¿verdad?, en esta noche usted también se pueda gozar juntamente con nosotros. Nosotros vamos a estar haciendo una oración para presentarle y dedicarle este programa al Señor, y estaremos pasando, ¿verdad?, con la moderadora de este programa, que es mi amada esposa Ivonne Gran, la pastora Ivonne Gran, amén, aleluya, y están los evangelistas, amén, o el evangelista, ¿no?, y su esposa, el hermano Carlos y Nicole, gloria al Señor, Carlos y Nicole, gloria al Señor, ellos se estarán presentando ya mismo. Detrás de las cámaras está mi amado hijo menor, gloria al Señor. Ya nosotros tenemos nietos, Carlos. Bisnietos. Tenemos 2 bisnietos ya, ¿con qué? Bisnietas. No se pongan a sacar números allá, porque ya en este año, si Dios permite, yo voy a coger el seguro social. Amén, gloria al Señor, para que tenga idea. Porque vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Amén, eterno Dios y Padre celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por este inmenso privilegio, Dios mío, que tú nos concedes de podernos reunir. Dice tu palabra que donde hayan 2 o más reunidos en tu nombre, allí tú estás. Señor, aquí estamos nosotros, somos 4, y todos esos hermanos y amigos, amén, aleluya, que se están poniendo en comunión con nosotros, convierten esto en una iglesia enorme, Señor, que estará en esta noche, aleluya, adorando y glorificando tu nombre y esperando escuchar las maravillas que tú has hecho a través, amén, de tus siervos que en esta noche nos visitan. Te doy gracias por cada hermano, por cada amigo que nos ve cada lunes, Señor. Te doy gracias. Dale salud, prospéralos en todos sus caminos, Dios mío. Concédele las peticiones de su corazón, Señor, y te dedicamos a ti, Señor, este servicio o este programa, para que desde ahora en adelante hasta el último amén, Señor, seas tú conduciéndolo y dirigiendo cada testimonio, cada palabra que se diga en esta noche. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Y pues que le queremos dar gracias también a todos los hermanos, los amigos que nos escriben. Sí, gracias. Casi ahora estábamos hablando fuera de las cámaras, estábamos hablando. Mi esposa estaba contándole a ellos de que los otros días estaba contestando mensajes desde que habían mensajes desde noviembre. Disculpándome y contestando todos los mensajes. Así que si no he contestado alguno todavía, ya prontito sigo contestando. Porque le damos muchas gracias por todos los mensajes bellos, hermosos, ¿verdad?, que nos motivan, nos dan, ¿verdad? Sí, porque siempre, ¿verdad?, hay quienes dicen otras cosas negativas para tratar de ver si acabamos con este programa y no lo transmitimos más. Pero gracias por todos esos hermanos y amigos que siempre nos ven y se gozan con nosotros. Dios les bendiga. Pasamos
Amén. A nuestra moderadora, la pastora Hipócrates. Gloria al Señor, Dios bendiga a mi amado esposo, gloria al nombre de Jesús, ¿verdad? Que lunes tras lunes está aquí apoyándonos, y a mi amado hijo que siempre está ahí en los controles, ¿verdad? Que si él no llega nos sentimos perdidos, pero desde el día cero, como yo digo, aquí están estos dos hombres que son los dos hombres de mi vida, que siempre están, ¿verdad?, apoyándome en todas mis aventuras. Gloria al nombre del Señor. Para mí es un gozo, es un privilegio el poder tener este matrimonio de evangelistas. Gloria al nombre del Señor. Que no los conozco, yo le decía mira, a ustedes los recomendó el Señor porque a mí nadie me los recomendó. Mi esposo me preguntó esta mañana quiénes vienen para el programa y le dije, es un matrimonio joven, de evangelistas, no los conozco, simplemente Dios los puso en mi corazón y yo los invité. Eso es lo único que te puedo decir, le dije, porque no los conozco. Así que usted y yo nosotros vamos a conocer la historia de ellos, verla juntos en esta noche. Eso a mí me encanta ese elemento sorpresa, el poder conocer a las personas, aunque como somos de la misma familia, ¿verdad?, de la fe, pues tan pronto llegamos, ¿verdad?, y nos conocemos personalmente, es como si nos conociéramos de siempre, ¿verdad? Porque eso es algo que nos caracteriza a nosotros los creyentes, gloria al Señor. Así que en esta hora les voy a dar la oportunidad que se presenten y antes de que empecemos a contar la historia. Amén, Dios le bendiga, Dios le guarde. Respondemos en nombre de Carlos Claudio Rosa, como bien dijo, ¿verdad?, los pastores. Estoy junto a mi amada esposa Nicole María Rivera Díaz. Estoy más que contento, primeramente, y agradecido con el Señor. Luego dándole gracias a los pastores por la oportunidad que nos brindan en esta hermosa noche. Dios bendiga a cada uno, ¿verdad?, de los que están a través de la plataforma, sabiendo que va a ser una noche de gran bendición porque Dios lo que hace, lo hace bueno. Amén. Amén. Y sabiendo que va a ser de gran edificación para ustedes estos testimonios. Amén. Amén. Amén, Dios los bendiga, como mi esposo me dijo, me llamo Nico Rivera. Estamos, ¿verdad?, agradecidos, ¿verdad?, con la pastora porque cuando se acercó, ¿verdad?, me sorprendí. Como ella dice, no nos conoce, pero le damos gracias a Dios porque en Dios no hay casualidades. Y le damos gracias a Dios a esta oportunidad. Vamos a compartir, ¿verdad?, nuestra historia, esperando que sea edificación para cada uno de ustedes. Amén. Amén, gloria al Señor. Un abrazo, pastora Karen. Un abrazo para todos los que están ahí. No puedo verlos a todos, pero compartan esta transmisión en esta hora. Dios bendiga a la pastora Nancy. Un abrazo, te amo. A su esposo Julio Rivera. Ustedes son nuestra familia, los amamos un montón. Gloria al Señor. Así que compartan esta transmisión. No sé qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta hora, pero si ellos están aquí, Dios tiene algo especial. Amén. Y una historia que se tiene que contar. Amén. Gloria al nombre del Señor, porque este es el propósito de este programa, conocer las historias detrás de estos evangelistas, estos pastores que llegan a las iglesias a predicar y que muchas veces la gente no conoce los procesos por los cuales han atravesado y mucho menos de dónde Dios los ha sacado. Así que en esta hora, Carlos, vamos a comenzar contigo. Te puedo decir, Claro. ¿verdad? Porque eres yo creo que como nieto de nosotros. Me gustaría que empezáramos, ¿verdad? Cuéntame cómo fue tu niñez, cómo fueron esos primeros 12 años de tu infancia, en qué tipo de hogar tú te criaste, si te criaron en el Evangelio, ¿cómo fue? Amén. Yo me crié, ¿verdad?, en un hogar con mis dos padres, mi mamá, mi papá, mis 3 hermanas. Somos 4 hermanos, yo soy el único varón. Mi mamá y mi papá siempre han sido hombres muy trabajadores. Mi papá, desde que yo tengo uso de razón, trabaja en el cuerpo de vigilantes. Hoy por hoy es sargento de recursos naturales. Y aparte de eso, ganaba la vida haciendo de todo. Mi papá sabe construir, soldar. Incluso mi abuelo tenía una granja, tenía vacas, tenía cabritos, tenía cerdos. Y mi papá heredó eso, los cerdos. Me encanta eso también. Y recuerdo que yo desde chiquito mi papá me llevaba, pero a mí no me gustaba. No me gustaba, y yo peleaba mucho con mi papá, pero mi papá era una forma de ganarse la vida, ¿verdad? A través de esos animales. Y siempre vi cómo mi papá, con el sudor de su frente,
trabajaba duro eran 4, era fácil para echarnos hacia adelante. También le gustaba la política, siempre fue asambleísta, siempre Ok. estuvo en todo Comisario de eso. barrio. Definitivamente mi mamá, de igual manera, mi mamá era un poquito peleona, mi mamá es de carácter y siempre veía que de un trabajo a otro y de un trabajo a otro, pero siempre estaba, ¿verdad?, trabajando. Y mi papá y mi mamá siempre eran hombres y mujeres esforzados para sacarnos hacia adelante. Nunca nos hizo falta un plato de comida en la mesa, Gloria a un Dios. calzado, a lo mejor no era, ¿verdad?, lo mejor del año, pero siempre teníamos para sobrevivir desde que tengo uso de razón. No fuimos criados en el Evangelio, intentaron inculcarnos a Dios, comunión, confirmación, pero no se pudo. Pero yo sí sabía que había un Dios, pero no lo conocía. No estaba en tus planes en ese momento. No estaban en mis planes. Yo estaba simplemente como un ser que estaba allá arriba. Pero fuera de eso, no tenía importancia en la vida. ¿Tú estás hablando de como de qué edades? ¿De eso? Antes de los 12 Antes de los años. 12 años, desde chiquito, recuerdo, ¿verdad?, que eso era así. Pero hay algo que me impacta de mis papás y es que me inculcaron algo muy importante, principios y valores. Ujú. Yo me crié en un barrio allá en Arroyo, no muy fácil, barrio sumamente difícil, pero yo no conocí ese mundo cuando chiquito porque mi papá y mi mamá eran bien sobreprotectores. ¿Por qué traigo esto? Porque hay gente que piensa que las personas que cometen crímenes o se desvían a lo largo del tiempo es por un hogar disfuncional. Pero hay casos que no son así. Ok, tú tenías un hogar funcional donde estaba mamá y papá presentes, Presente. donde tú recuerdas a unos padres luchadores, unos padres que te encaminaron por unos principios, unos valores que tú no puedes decir, mira, en mi casa me permitían esto, me permitían aquello. ¿Por qué? Porque mis papás, o sea, había ley y orden. Orden, literalmente, ¿verdad? Mi papá simplemente me miraba. A mí me dicen Chalín, Ajá. pero cuando yo veía que mi papá decía Carlos Claudio y me miraba, ya yo lloraba sin él tocarme, porque era un respeto tanto Sí. que le tenía, ¿verdad?, a mis padres. Pero yo tenía todo, pero no tenía nada a la misma vez. Ujú. Me explico. Yo tenía unos papás trabajadores, tenía mis hermanas. Mis hermanas, ¿verdad?, eran 3 hembras. Siempre estaban las hembras Y allá, son Tú mayores que dijiste tú. 4 ahorita. incluyéndome. Por eso, o sea, que era bienaventurado entre todas las mujeres. Correcto, yo me quedé como el príncipe, ¿verdad?, ¿Eh? de la casa, y eran 2 mayores, sigo yo y después la menor. Ok. La menor tiene 25 años. Pero ellas siempre eran allá y mi mamá y mi papá siempre estaban trabajando. Y me empezó a hacer falta algo. Y ahí comenzó un vacío. Ok. Un vacío en mí, pero a muy temprana edad no lo veía. No podía asimilarlo. Pero sí hubieron ocasiones donde yo me quise ir de la casa por eso mismo. A muy temprana edad yo le decía, mi papá me decía, hijo, pero es que tú tienes todo. Tú tienes una mamá, tú tienes un papá, una familia que te ama, que te quiere, trabajadores. Y yo, es que ustedes están todo el tiempo trabajando, pero no me dedican el tiempo que yo necesito. Y pues empezó a crear como que un vacío Ujú. en mi corazón. Y prácticamente en mi niñez también yo me crié con mi abuela. Era mi madrina, dicen la Comay María. Ok. Pero desde ese entonces, pues, yo le decía a mi abuela, ¿verdad?, sol de hoy, y ella me criaba, pero Es que antes, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? Pero ese compromiso que había de los padrinos era un compromiso muy serio, Ujú, porque sí, en el caso no de era que, de nombre. ajá, en el caso que mamá o papá faltaran, Ellos se hacían estaban- cargo. ellos eran los que se hacían cargo y eso estaba como estipulado, Eso era normal. sí, no tenía ni que mediar papeles, nada, simplemente eso era como que estaba sellado. Tú estás hablando como de los tiempos aquellos cuando hacían los contratos de palabra. De palabra, Que no hacía falta con la abogado. mano.
Así es. Y eso era todo. Suficiente. Eso era todo, ¿no? De verdad, porque, o sea, yo por lo menos te lo digo, yo siempre recuerdo que cuando yo me enfermaba, cuando pasaba cualquier cosa o mi mamá, la operaban, cualquier cosa que pasara, que mi mamá y papá no estuvieran, quienes estaban eran mis padrinos cuidándonos, a nosotros, a mí, a mi hermano. O sea, que eso era así. O sea, que tú que eres una persona joven, tuviste esa experiencia. Viví esos tiempos pero mi abuela era la alcahueta conmigo. Entonces, mi abuela me decía que sí, mis papás que no. Incluso yo a veces me iba con ella para poder entonces salir, porque ella me decía que sí, pero porque mis papás eran fuertes conmigo. Estricto. Sí, muy estricto y era por cómo se meneaba el barrio, Sí, seguro. Sí, el y todas esas consciente. cosas. Sí, no, yo sabía, pero uno joven, en fin, queriendo hacer, ¿verdad? Muchas cosas, pero yo sabía, al lado de mi casa, de mi barrio, ya más de 5 puntos. Eso era lo que, ¿verdad? Y mi papá siempre me protegió de eso. Eso era, ¿verdad? Yo tuve grado sexto hasta que pasé a séptimo grado. Hoy ya eso cambió. Ya hoy tú cuando entras a la intermedia es desde sexto. Desde sexto. Antes yo Que entré, lo que tienes es 11 años. exacto, en séptimo ahí fue que yo logré entrar, pero con ese vacío que se estaba formando en mí, yo me quise refugiar de las amistades. Ok, entonces vamos a dejarla ahí para escuchar a Nicole en esos primeros 12 años de ella. Entonces, para recapitular, quiere decir que básicamente tú tuviste una niñez que no eran ricos, pero no les faltó nada. Exactamente. Ok, no les faltó nada, simplemente pues que tu mamá y tu papá trabajaban mucho y quizás tú quisiste que ellos estuviesen más presentes. Más presente, correcto. Ok. Bueno, ¿verdad? Mi niñez, yo me crié con mi mamá, con mis 2 hermanas mayores. Con mi papá no. Mi papá casi yo no lo veía, no compartía con él mucho. Quizás yo siempre digo que el no tenerlo presente, para mí él era un desconocido. Y él trató de buscarme en pocas ocasiones, ¿verdad? De lo que recuerdo cuando niña, pero no fue algo que yo digo, yo voy a compartir con él porque es mi papá, porque para mí era un extraño. Al igual que mi abuela de parte de padre, también intentó hacerlo, pero yo era muy tímida. Mi timidez me hizo que yo decidiera no quiero. Y mi mamá Cuando intentó. tú dices que tu papá no estaba presente era porque tu mamá y tu papá no estaban juntos. Sí, Ok. porque en realidad en mi casa siempre nos vivimos solamente mi mamá y mis hermanos. Y yo me crié como si mi mamá lo fuera todo. En ese entonces, yo digo que le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque muchas personas no viven con su papá y le hacen daño. Pero gracias a Dios en mi parte, ¿verdad? Nunca me afectó como otras personas que piensan que como no tienen a su mamá y a su papá juntos, les puede afectar tanto eso. Pero gracias a Dios, con lo que poco que tenía, que era con mi mamá y mi hermana, ¿verdad? Fue lo suficiente. Y aunque yo me acuerdo, ¿verdad? Mi abuela de parte de padre, yo pasaba por la casa de ella, en el barrio, porque iba de camino a la escuela, y siempre me llamaba para que me diera chavo, porque ella siempre quería como que esa comunicación conmigo, pero yo, de verdad, que yo creo que fue mi timidez la que no me dejó. Nunca tuve, ¿verdad? Nadie me obligó a que no lo buscara ni nada. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que a pesar de todo nunca me hizo falta. Y hasta el sol de hoy yo bien pocas veces sé de él. Hasta hace unos años atrás mi papá me buscó de nuevo, pero era como quien dice para ayudarlo en algo. Y después ¿verdad? Dejó de buscarme y yo realmente no lo vi como que me afectara, porque nunca me afectó. Y crecí, ¿verdad? En un hogar que no era cristiano, pero ya como a los 8 años más o menos aproximadamente, mi abuela, igual que con mis tíos, con mis primitas, me llevaban a la iglesia. Yo iba a la iglesia pentecostal. Yo crecí, ¿verdad? Conociendo a Dios, teniendo temor a Dios. Yo conocí, ¿verdad? Del evangelio. Yo participaba de los cultos de niños. Yo también aprendí tanto en la escuela bíblica que yo digo que esa es la base más importante de toda la iglesia, que los niños aprendan de Dios. Yo empecé a tener el temor a Dios y aprendí también a conocer los milagros de Dios. Tanto así que yo recuerdo
eh, yo diría que como tenía 8 o 9 años. Una vez yo sentí que estaba enferma, que empezaba a tener fiebre, me sentía caliente y yo dije, bueno, yo voy a orarle a Dios. Y yo le oré a Dios para que me evitara, que me diera esa fiebre alta y me sintiera mal, porque yo me sentaba sintiendo el malestar en mi cuerpo. Y a los minutos se me fue. Y yo digo, wow, hasta en lo más sencillo, Dios me estaba escuchando. Y quizá era una niña que quizás no conocía tanto de Dios. Pero lo poco que uno aprende, ¿verdad? En el Evangelio, uno conoce, ¿verdad? El poder de Dios. Por eso siempre yo el consejo, ¿verdad? A las madres que no se les sirven a Dios, que tienen sus hijos, que los lleven a la iglesia, porque si uno es instruido en la palabra de Dios, de verdad esa semilla que se siembra algún día va a germinar. Y a pesar de que yo estuve varios años, ¿verdad? Yendo a la iglesia, vivía como quien dice de un mundo, porque en mi casa no eran cristianos, pero yo iba con mis primas, que era lo más, ¿verdad? La más apegada a mí, igual que con mi abuela que me llevaba y todo eso. Pero ya eso diría que como de los 11 años aproximadamente, eh, yo dejé de ir. Yo dejé de ir y no puedo decir precisamente por qué fue, pero una cosa de lo que me puedo recordar es que mis tíos en ese tiempo se separaron y se apartaron de Dios. Mis primas tampoco dejaron de ir a la iglesia. Y al dejar de ir, yo seguí ese camino porque, como le digo, mi hogar no le servían a Dios. Ellas también se apartaron, se alejaron. Yo era muy apegada a ellas. Y yo digo que en mi adolescencia, ya empezando ya a los 12 años, que tú tienes que empezar a decidirte si vas a buscar de Dios de verdad o no buscarlo. Pero me era más fácil, ¿verdad? Buscar el camino más fácil, porque la única persona que me podía apoyar en esos momentos era mi mamá, adiós, mi abuela. Y mi mamá, ¿verdad? Yo siempre digo que a pesar de todo siempre estuvo ahí, que no, que como digo, como uno dice por ahí, que en la mamá siempre va a ser el mamá o papá cuando no está el papá. Y gracias a Dios, ¿verdad? Mi niñez fue lo más sencillo. No diría que pasé momentos fuertes ni tristes, ni algo que me afectara. A esa edad yo diría que es lo más inocente. Yo era lo más humilde también cuando pequeña. Te puedo decir que también fui una persona de buenas notas, que no me portaba mal en la escuela. Yo siempre me comporté bien. Yo digo que me crié como me criaron, fue lo suficiente, ¿verdad? Para decir que mi mamá lo hizo bien. Amén. Amén, qué lindo. Gloria al Señor. Entonces llegaron a los 12 años. La edad de los 12 años es una edad muy difícil, de muchas transiciones, de muchos cambios, de mucha rebeldía. ¿Qué pasó contigo a esa edad, Carlos? Ya tú venías desde los 11 con unas inquietudes, manifestando, ya el enemigo te había metido y te había sembrado en tu corazón de que tú estabas solo, que tú no tenías con quién desahogarte, que no te estaban atendiendo bien en el sentido, no de las cosas materiales ni nada de eso, sino en el sentido de que tú necesitabas a mamá y a papá para quizás compartirle cosas tuyas y no estaban ahí presentes porque estaban, ¿verdad? Trabajando para sí. Pastora, quería hacerle un comentario. No sé si usted se recuerda que otros invitados de aquí también trajeron ese mismo problema. Sí, correcto. Y la verdad es que eso es un problema. En Puerto Rico, pues, usted contó, ¿verdad?, sobre la crianza, del trabajo en agrícola y mucho trabajo. Y pues su papá heredó un estilo de vida que para poderlo mantener, tu papá y tu mamá, y podérselo dar a ustedes, se tuvieron que ir a trabajar. A veces ahí es donde está cuando nosotros decidimos, ¿verdad? Como padres, ¿verdad? Si darle todo lo que ellos quieren, económica, materialmente, o aportar un poquito de acá para también atender. Hay muchas madres que cuando quedan en cinta dejan los trabajos y se van a cuidar también, ¿verdad? Ve que son elecciones, son decisiones que a veces pues nosotros tenemos que tomar. En el caso de usted y de aquella otra pareja que nosotros traemos aquí también fue un conflicto, y es que eso ocurre en muchas familias de Puerto Rico. Lamentablemente las cosas están más caras, todo está más, la inflación, el costo de vida, tremendo, y entonces para poder mantener ciertos estilos de vida, papá y mamá ambos se tienen que ir. O sea, yo estoy seguro que ahora mismo hay un montón de hermanos y amigos que nos están viendo
que están concentrados y oyendo y pensando lo que usted va a seguir diciendo ahora de cómo se pudo desarrollar y en qué terminó, ¿verdad? Ese hueco, ese vacío que usted sentía cuando estaba, ¿verdad? En ese proceso de cambio. Entonces, ¿qué sucedió a la edad de 12 años? De los 12 a los 18. ¿Cuál fue la transición que hubo ahí? Sí, mira, yo entro a la intermedia y, como bien mencioné, comienzo a refugiarme en lo que son, ¿verdad?, las amistades. No era un muchacho peleón problemático. No puedo decir no peleón porque sí, peleé, Todo el comencé, ¿verdad? Yo soy un muchacho de carácter. Y en aquel tiempo pues no tenía el carácter de Dios, sino pues del mundo, y ciertamente pues creo mucho en el respeto. Y cuando no hay respeto, me indigno. Y pues cuando me indignaban, pues yo actuaba de esa manera, reaccionaba de esa manera, pero no era algo de gravedad, esa conducta. Busca pleito. Exacto, no, sino que, ¿verdad? Hubieron momentos que pasaron. Yo siempre era el muchacho del vacilón, el que estaba brincando, saltando, el que tenía, a mí me decían el gallo Claudio, gallo. un monja, pues de esos bien estrambóticos. Gótico. Estrambótico de esos Sí, de esos que se peinan así con la cosa de para arriba. color y todo, tuve trenza y todo, y enamorado. Un muchacho sumamente enamorado, pero ese vacío comenzaba a yo refugiarme más en las personas fuera de mi casa. Pero con el pasar del tiempo fue aumentando, y eso fue el error que pude haber cometido para llegar a lo que ya mismo, ¿verdad?, voy a contar. Yo me comencé a refugiar en las amistades. Yo veía las amistades como el todo, o tal vez la novia como el todo. Y recuerdo, ¿verdad?, que ahí era la edad de la fiesta, y yo quería estar en fiesta aquí, fiesta para allá, pero mami y papi, como era tan estricto, no me dejaban. Las fiestas empezaban ya a las 10, y ya a las 10 para mí me estaba recogiendo. Y si no me bajaba, ella se bajaba. Y a la edad de 9 años, recuerdo que Nicole me lleva 2 o 3 años mayor que yo. 2 años y medio por ahí. Por ahí. Igual que nosotros. Nosotros también. Mira, estamos ahí. Pues yo estaba a la edad, ¿verdad?, de ya en noveno, y Nicole estaba en 12. Para ese tiempo se nota la diferencia cuando uno está, ¿verdad?, en la escuela. Y yo pues me gustaba y todo eso. Yo creo que allá la vacilaban. Algo así. No, porque recuérdate que ella, por la descripción que ella dio, ella era una nena buena, era una nena, tú sabes, como estudiosa, tímida, que yo me imagino que si él tenía esa pinta, Pues, Entonces, dime la verdad, ¿te llamaba la atención? Sí, puedo decir que sí. Lo que pasa es que siempre fue como que es menor que yo. ¿Y qué va a decir la gente? Yo estaba entrando ya para la universidad y él estaba en la A y empezando. Okay. Y eso era como... Y él ya era, me imagino, alto. O sea, siempre fue alto, que más por alto lo que que yo. por lo menos en esa área no se veía chiquito lo tuyo. Sí, siempre fui, ¿verdad?, muchacho alto por mis tíos, pero recuerdo que no, como que sí y no, o sea, como que nos gustábamos, pero a causa de la edad, pues ella como que ponía un límite. Y cuando yo entro a lo que es la high, ahí me aferré mucho a la amistad. Y por eso fue que hablé de principio, la lealtad, porque yo siempre buscaba lo que mis papás me inculcaron en las personas. Buscaba principios, fidelidad, integridad, lealtad. Y siempre donde yo estaba había un grupo grande y yo quería que todos fueran como yo soy. Pero recuerdo que tuve una novia y todas estas amistades le tiraban a ella. Y yo me enteré. Y entonces yo comenzaba a ver, yo decía, wow, no son mis amigos, pero ¿qué pasa? Pues sí, y yo jamás sería así. Y todas estas cosas, pero como no pasó a mayores, no presté mucha atención.
Gloria al Eh, Señor. pero ¿qué sucede? Que había una persona en específico, amigo mío, que yo me quedaba en la casa de él. Y, ¿verdad? Para entrar en lo que quiero entrar, este amigo mío estuvo con mi pareja. Y mi pareja estuvo con él. Y cuando yo me entero que los muchachos que estaban alrededor, que eran amigos de él, amigos míos y amigos de ella, aprobaron eso, ahí yo me doy. Ahí fue donde se terminó crear el vacío, donde yo miraba entonces para algo simple, que tú puedes decir, no, Claudia, algo simple, pero es lo que me llevó a hacer las cosas que hice más adelante. Miraba a mis papás y decía, mis papás están, pero están enfocados en el trabajo y no siento esa cercanía hacia mí. Y lo que sentía que era mi cercanía me falló, como era un enamorado, pues la persona que pues yo amaba, pues me falló también y creó un vacío y una rabia dentro de mí. Pero esa rabia estaba en tristeza, no en coraje. Y recuerdo que un mediodía se me acerca un muchacho que hoy por hoy es mi hermano, mi amigo, ¿verdad? Me reservo el nombre por ética, donde se me acerca y me dice, Claudio, tú no eres así. Ya toda la escuela sabía lo que había pasado, porque yo fui un revolú y toda la cosa, porque pues no me gustaba la falta de respeto y todo eso. Y se me acerca y me dice, mira, vente, vamos a comer para que no estés triste y todo eso. Y yo comienzo a tener una amistad con él. Luego de esa amistad comienzo a salir por las tardes para su casa. Pero ¿qué sucede cuando yo llego a su casa por las tardes? Que los que estaban en el barrio siempre iban a una cabañita. ¿Y qué es lo que hacen en la cabaña? Cuando yo voy a la cabañita, ellos lo que eran, estaban fumando. Pero yo nunca había fumado. Yo sí bebía, pero no era cosa de adicto ni nada, sino bebía Por la presión del grupo. sí, o por estar en el corillo y todas estas cosas, hasta que llegue ese momento, pero yo veía ¿Estaban que fumando qué? marihuana. Ah, ok. Y ellos pues como que se despegaban de sus problemas. Y yo estaba bien herido y yo decía, wow, será mi solución. El enemigo plantando la cosa hasta el momento donde dije sí, da. Y fue de verdad entonces donde yo empiezo a fumar marihuana. Y esto lo cogí de rutina todas las tardes. Porque ¿qué sucedía con la marihuana? Que cuando yo lo hacía me olvidaba de los problemas, del dolor, hasta que pues se iba el efecto y caía en sí. Y pues uno quería estar todo el tiempo Sí. Ujú. en eso. Para la primera jala tuviste una excusa. Sí, no, exacto, exactamente, ¿Qué fue lo que estás hablando? que fue lo que me pasó. Y Pero después lo hiciste una rutina. lo hice una rutina, me gustaba, eh, pero de que me volví adicto, no. Curiosamente, no. Podía como, después cuando pues pasó el trago amargo, como que podía como que fumar o no fumar, pero eso fue a ese entonces. Entonces ahí es donde pues yo decido, llego a mis 18 años y pues yo salgo de la high. Y no sé si ¿verdad? Vas a contar de ella o seguir Ok, por ahí. entonces, ¿qué pasó contigo de los 12 a los 18? Bueno, pues de lo que recuerdo, ¿verdad? Yo, yo nunca usé droga primeramente, pero sí es verdad, como en ocasiones ya uno entra en intermedia y a veces siempre, ¿verdad? Aparece el alcohol, como dice, pero tampoco fui viciosa al alcohol. Siempre recuerdo que yo me pasaba con mi segunda hermana, después de mí, y me pasaba en el barrio con los muchachos y siempre estaba con ellos. Lo que había antes en ese tiempo era mucho party que había en las marquesinas de la Sí. casa. Y en eso yo, ¿verdad? Yo salía con mi hermana para compartir, ¿verdad? Con las personas en la calle. Y gracias a Dios, ¿verdad? Yo tenía tanto temor de Dios que aunque bebieran, yo no quería tocar nunca la droga. Y gracias a Dios, ¿verdad? Hasta el sol de hoy, este, puedo dar testimonio de que eso no fue, ¿verdad? Es un error que cometí. Y, ¿verdad? Yo mientras iba creciendo, mis peores, ¿verdad? Desilusiones y quizás lo que también tenía ese vacío es por lo mismo que pasan muchas muchachas jóvenes, adolescentes, también sufriendo, ¿verdad? Por desilusiones amorosas. Eh, Diría yo, ¿verdad? Que eso es una de las cosas que a veces
crea en uno soledad, también tristeza. Yo sí estaba con personas, pero mayormente era con personas mayores. Por eso fue que cuando lo conocí a él, como que lo veía menor que ellos y yo, que es más difícil. Yo necesito a alguien que sea más maduro, porque a esa edad, ¿verdad? Ellos piensan en diferentes cosas. Y yo cuando lo conocí a él era humilde, detallista, amoroso. Yo diría que era un buen amigo. Yo no me, de verdad, yo no puedo decir que él era como él le estaba contando, como empezó, ¿verdad? Su juventud en la high, cómo cambió. Yo no lo veía así, yo lo veía de todo contrario de lo que, ¿verdad? Mucha gente también lo llegó a conocer. Y yo diría que también enemigo con el tiempo de esa trayectoria de los 12 a 18 años. Eh, Supe que por dos ocasiones yo podía morir en cualquier momento. ¿Por qué? Porque una vez yo estuve cruzando de un barrio a otro barrio, que era de casa de mi abuela, al barrio donde vivía, y por poco un carro me atropella, me pasó a centavo. Y ese carro yo no sé dónde apareció, yo no sé de tan rápido que venía, me pasó a centavo. Y yo me quedé en shock. Yo dije, hasta aquí llegué. Yo dije, yo me salvé porque Dios lo permitió y yo sabiendo y conociendo de la palabra, eh, digo que Dios tenía propósito. En ese momento me acuerdo que una persona, una pareja, me vio ese momento, ¿verdad? Y me llevaron hasta la esquina de mi casa, me preguntaron si estaba bien. Y yo dije, si yo hubiera muerto, ¿qué hubiera pasado con mi alma, ¿verdad? En ese entonces. No me recuerdo qué edad tenía, pero sí ya era entre los 12 a 15 años más o menos. Y en otra ocasión tuve al borde de la muerte porque fui a una vez a la fuga de la high y por poco me ahogaba en el río. Yo le tengo miedo a la profundidad del agua. No le tengo miedo al agua, ¿verdad? Pero sí a lo hondo. Y yo me resbalé de una piedra porque me estaba aguantando para pasar a otra. Y donde estaba cayendo el agua, ahí estaba uno. Y mis amigas, las que estaban en ese momento, me trataron de sacar, pero lo que yo hacía era que las hundía más. Y ellas dejaron de hacerlo. Si no llega a ser porque llegaba más gente de esa fuga. Llegó un muchacho que me veía que estaba ahogando y lo veía yo desde la piedra. Y yo recuerdo eso y yo digo, él pensaba que yo estaba bromeando. Yo decía, wow, si no hubiera llegado a tiempo, que hubiera pasado ahí mismo, me hubiera muerto ahí mismo, tan cerca también que estaba de la orilla, porque eso fue ahí mismo. Yo decía, si no fuera ser por eso, donde yo estuviera también. Pero siempre yo digo que Dios siempre tiene un propósito, ¿verdad?, con uno. Y más cuando uno se da cuenta que, aunque esté a punto de ver la muerte cerca, y ver que Dios te cuida, te guarda, es que Dios tiene algo. En ese tiempo no entendía muchas cosas, pero también me recuerdo que cuando era niña, una vez recuerdo una oración que me hicieron y decía, yo veo muchos enemigos alrededor de ti. Yo decía, pero ¿cómo va a haber enemigos si yo soy lo más humilde, tranquila que hay? Yo nunca entendí eso. Pero cuando yo, ¿verdad?, recordaba todo lo que pasé en mi juventud, dije, es que el enemigo siempre me quería ver muerto, que no sabía, ¿verdad?, lo importante que era Dios, ¿verdad?, para el propósito que tenía conmigo, porque a través de mí era con él también. Y yo lo conocí a él, ¿verdad?, en ese transcurso. Quizás nosotros nos dejábamos de hablar, hablábamos cuando él tenía su pareja, nos dejábamos de hablar, cuando yo tenía la mía también lo dejamos de hablar. Pero siempre estábamos en comunicación de tiempo en tiempo. Yo digo que nosotros fue como que algo extraño. Yo siempre a él lo trataba bien diferente a todos los amigos que podía tener. Pues yo decía, él tiene algo especial, pero no quería, ¿verdad?, hacerle el daño, ni hacerlo sufrir, ni nada, y lo tenía de lejito. Pero siempre éramos como que nos veíamos, podíamos gustarnos, aunque tuvieran nuestras parejas, siempre había algo. Pero yo separado de él, porque, ¿verdad?, uno sabe, ¿verdad?, cuánto daño le puede hacer a una persona por ilusionarla o qué sé yo. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad?, en ese transcurso de mi juventud. Lo peor que hice yo diría que fue la desilusión que tenía amorosa, que eso, ¿verdad?, afectó a veces. Yo me veía bien flaquita, yo parecía un palito de lo flaca que era. Yo lloraba un montón porque a veces yo decía, tanta gente alrededor de mí y yo nunca me sentía llena. Yo sentía que aunque tuviera mi familia alrededor, mis amistades alrededor, todo el mundo me hacía sentir como en soledad, un vacío. ¿Pero crees que en esa etapa te pudo haber afectado tu autoestima o
o quizás pudiste haber tenido una depresión o Pues algo así. podría decir que la autoestima un poco, pero uno siempre como va a haber siempre personas que te vayan a halagar. Y a lo mejor eso trataba de aumentar, ¿verdad? Mi autoestima. O quizás no diría que fuera depresión fuerte, pero sí, porque la depresión no llegó a tal nivel de querer hacer algo en contra de mi vida, ni nada de eso, Ujú. ni a hacer cosas fuera de lugar, porque siempre tuve tanto el temor de Dios que, como digo, eso pudo haber llevado O a sea, la que droga. luchaste contra todo Sí, eso. exacto. Yo también, cuando era en ese transcurso, yo me recuerdo que yo volví a ir a la iglesia. Cuando al tiempo que yo lo conocía, yo también llegaba a ir a la iglesia, pero solamente iba a la escuela bíblica porque yo sabía lo que pasaba en un culto. Y yo decía, bueno, yo voy a volver a la iglesia, y fue por el temblor que pasó el 24 de diciembre, que yo, cuando vi eso, que yo sentí ese temblor, yo dije, no, yo tengo que volver a la iglesia de nuevo. Pero no con compromiso, porque a pesar de que yo le oraba al Señor por las noches, yo siempre decía al Señor, yo algún día te voy a servir. Pero no sabía cuándo era el momento, no sabía cuándo hacerlo ni cómo hacerlo. Simplemente yo estaba esperando en Dios que algún día pasara eso. ¿Verdad? Y entre esa trayectoria de mis 12 a 18 años, lo más fuerte que pasé fue las desilusiones, ¿verdad? Pero Las desilusiones que uno mismo se busca, ¿verdad? sí, porque uno sabe. Y a veces uno se aferra tanto a eso que hace más daño todavía. Yo quisiera traer algo, ¿verdad? A la discusión. En 2 veces te viste cerca de la muerte. Ella dijo, después de haber tenido esa experiencia, a dónde estuviera yo. Eso es así. O sea, nosotros los cristianos, a través de la Biblia se nos ha enseñado y se nos ha educado que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y cuando nosotros, o sea, que cuando el ser humano muere, el alma es lo que ella se estaba refiriendo a dónde estuviera Ujú. yo. Eso es así. Porque esa misma respuesta le di yo cuando al Señor, porque si me preguntó dónde estuvieras tú, a mí fue que el Señor me lo preguntó, Oh, wow. ¿verdad? Por poco me matan con una 38. Pero ella dijo en 2 ocasiones a dónde estuviera. Ella lo que se refería era a dónde estuviera su alma, porque si estás escuchando, ella en ese momento estaba apartada. Exacto. Estaba apartada, pero había sido educada, ¿verdad? El evangelio. Eso lo comentaste ahorita, que había sido educada en el Evangelio, por lo tanto, por eso ella al principio habló de la niñez, Sí. que era bueno enseñar a los niños, porque esa fue mi experiencia también. Hay gente que piensa que es tiempo perdido, No, los jamás. niños, eso no es ningún tiempo perdido, ese es el mejor tiempo que puede pasar un niño, es que usted lo mande a las escuelas bíblicas de su comunidad, si es que de verdad no le sirve al Señor, pero mande a sus niños a la iglesia, porque allí pues se les enseña y tienen ese concepto, ¿verdad? Como lo tenía usted, que estaba apartada, pero sabía que su alma no estaba en cuenta con Dios, por eso es la expresión, a donde sabrá Dios estuviera yo. Ella lo que quiso decir era otra cosa, ¿verdad? Sí, Pero ahora yo explicándolo, tal vez puedas entender que lo que estaba refiriendo era que su alma estaba corriendo peligro. Eso, amén. Sí, Señor. Y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por esa experiencia, porque a veces uno no cree el mundo espiritual desde joven. Sí. El enemigo sabe el futuro que uno tiene. Que esta vida no existe más nada. Eso es así. Amén. Eso es lo que cree el mundo. Amén. Entonces quiere decir que tú llegaste a los 18 años, te fuiste para la universidad y ahí no tuviste más contacto con Carlos. No, yo diría, yo no sé ni cuánto tiempo dejamos de hablar cuando volvíamos a hablar, porque era una amistad. ¿Y te vacilaron mucho? ¿Te vacilaron o no te vacilaron mucho tus amigas con el nene? No. ¿No? Yo tenía una amiga también en ese tiempo que también estaba igual que yo, pero hablando con alguien menor, y yo compartía con ella y yo era también amigo, me acuerdo. Sí, ese bullying lo pasé yo a Jebe, porque ella se ve mucho más joven que yo. Ay, ella Dios se ve mucho más joven. Y hubo a nuestro principio de nuestro ministerio, cuando comenzamos el evangelismo, a ella, ¿cómo era que decían? Cuando nos iban a presentar, aquí está el hermano Gran con sus 2 hijas. Y ahí pasamos, mi hija y yo le decía,
Yo soy la esposa. Ah, wow. Lo Ay, que era Dios mío. que Te da gracia, ¿verdad? a pesar, por eso fue que pregunté que si él era alto, pues, pero en esas edades casi no se O sea, notaba. es verdad. Eh, Ok, y entonces, ¿qué pasó contigo, Carlos? Pues mira, decido, ¿verdad? Salir. Estás en la etapa donde estás, habías incursionado en el uso de la marihuana, te habías refugiado ahí, llegaste a los 18 años, ¿qué pasó entonces? Entonces, a esa edad, ¿verdad? Habiendo probado ya lo que es la droga, quería tener dinero, veía a los muchachos teniendo su carro, su dinero, su ropa nueva. pero no quería pasar el trabajo de tu papá. Exactamente, pero pues no podía. Y entonces en ese momento No te querías ir para la vaquería. no quería bregar con los cerdos, no No, quería no, no. nada de eso. Y entonces pues salgo para los Estados Unidos. Allá estuve 2 meses. No, porque yo quería estar en el vacilón. Y como allá no se encontró eso, sino ya había que trabajar. Y como yo no estaba para trabajar, yo quería un dinero fácil, pues entonces decido regresar a Puerto Rico, pero en ese transcurso luego vuelvo a conectarme con ella, pero era como ella decía, era de tiempo en tiempo, cuando yo me dejaba de mi no, de la pareja que tenía, y así sucesivamente hasta que pasaron por los años. Entonces regreso para la isla, para Puerto Rico, y todo el mundo quería celebrar la llegada de Claudio. Y recuerdo que nos fuimos por un pop en el pueblo de Guayama, ningún lado, que para ese tiempo pues existía, ya no existe. Así se llamaba, ningún lado. Ningún lado, sí, allá están los pop, ningún lado, Bugalú, aquí son nombres Sí. sumamente raros. Y recuerdo que llego al pueblo de Guayama y todos los muchachos querían celebrar, ¿verdad?, esa llegada. Y pues celebrábamos con bebida y droga. Pero recuerdo que estoy probando una droga, o sea, un poquito de marihuana, y pregunto que de dónde es. Y recuerdo que hay un muchacho que yo no sabía quién es, que estaba en ese momento, porque la marihuana es algo que en el mundo una a todo el mundo sin conocerse. Si tú tienes, todo el mundo ahí. Sí. Y recuerdo que yo no sé cómo llegó ahí y me dice, mira, esto es del caserío. El caserío tal. Y yo salgo y digo, wow, me dice, está bueno. Y yo, mira, sí. Y me dice, pues mira, este es mi número y todo eso. Y cuando quieras me llamas. Pues entonces en el transcurso del tiempo, no pasó ni un mes después que yo llegué de Puerto Rico, donde me contacto con él. Me contacto con él y él me lleva al caserío a comprar la droga. Pero cuando yo entro a lo que es el caserío eso era otro mundo. Allá había gente, o sea, el vacilón era en el caserío, no fuera del caserío. Era que tú comprabas la droga y salías, sino que era en. Y cuando yo llego allá, yo comienzo a ver principios, Regla. reglas, Ujú. fidelidad, lealtad. Códigos. Comienzo a ver códigos. Y como yo me caracterizaba una persona así, me llamó la atención. Pero lo más que me llamó la atención es que estas personas comenzaron a respetarme a mí. Cosas que desde mi niñez hasta high school no encontré a nadie que fuese así. Pero ahí en ese lugar lo pude O encontrar. sea, que el enemigo te ató por algo que a ti siempre te había cautivado, que era parte de tu esencia, de tu forma de ser, Ujú. y entonces él te atrapó de esa manera en ese Ahí. lugar. Era algo sumamente raro que hoy por hoy lo entiendo en el Evangelio, Sí. ¿verdad? Que esos principios hacia Dios son buenos, pero en el mundo el enemigo me atrapó de esa manera y recuerdo que las personas a ellos los respetaban y yo quería eso. Yo decía, como ellos los respetaron, yo quiero que me respeten a mí. Y comencé a tener un flashback de mi vida, de todas las personas que me hicieron daño, que me faltaron el respeto, que me traicionaron. Yo dije, todas estas personas me van a tener que bajar la cabeza. Fue algo que nació desde mi corazón. Recuerdo esas palabras.
Venganza. Venganza. Yo quería ya que las personas, Tenerlos a tus pies. literalmente las personas porque yo soy una persona que si un hombre me hacía llorar y yo veía lágrimas por mi rostro, me enojaba. Yo no podía ver lágrimas en mi rostro, o sea, yo era un hombre de carácter. Y yo analicé cada persona que a mí me hizo llorar, que a mí me hirió. Y yo dije, todas las personas a mí me tendrán que bajar. En fin, la venganza. Y recuerdo que me empiezo a meter de lleno en ese bajo mundo y comienzo a hacer cosas que no hacía antes. Y ahí se abrieron las puertas para otras drogas. Comienzo a probar pastillas, eh, hasta perico comencé a probar, el éxtasis. Gracias a Dios no llegué, ¿verdad? Por la pena, pero prácticamente drogas fuera de ahí, las probé prácticamente casi todas. Comienzo entonces yo a consumir más drogas, a vender drogas, entonces a cargar con armas de fuego. Y ya yo estaba a un nivel de una mentalidad cegada. O sea, ya yo tenía una rabia, pero yo sabía que lo que yo hiciera, yo iba a tener un respaldo con todas las personas, porque eran gente de principio, eran Que te gente que respaldaban. me respaldaban, no era como las personas que yo conocí, sino que aquí yo encontré gente que se parecía a mí. Y el enemigo, ¿verdad?, me llenó por esa área y comencé a hacer muchas cosas, comencé hasta a robar, comencé a aprender negocios en fuego porque me pagaban por destruir negocios y entre otras cosas, ¿verdad?, comencé a hacer. Yo soy barbero y los muchachos me cuentan, me dicen, mira Claudio, el joven que salió de la junior, de la high school, no era el joven que veíamos por la calle después de eso. Nosotros te mirábamos a ti y tú eras como un demonio. Nosotros no nos gustaba ni verte porque sentíamos que íbamos a tener problemas contigo. Donde yo llegaba, yo tenía una nativa negra y esa nativa negra siempre estaba llena de gente. Y como la gente andaba en malos pasos, siempre andábamos armados, con pistolas largas, pistolas cortas. Y la gente sabía. Y la gente cuando llegábamos se iban, no por miedo, sino porque decían, ya llegaron las lacras, llegaron los problemáticos, ¿ves? Y todas estas cosas comienzo yo a tener, pero hay un lado de las mujeres que les gusta esos hombres, ¿Sí? ¿eh? Eso no, creo que hoy fue, o ayer. Sí, ¿Con quién era? Había con una persona. sí, yo nunca he entendido esto porque yo digo que los cantantes estos de esa música que denigran a la mujer, entonces la mujer le baila la música, la mujer le compran la música y las Se la mujeres se babean por esos hombres que lo que hacen es denigrar a las mujeres. Irónico. Algo No, que no, no no. Que cabe. no tiene ni lógica, pero No, realmente, Sí, pero no. existen. Pero, Esas ajá. personas, ¿verdad? Que existen. Pero llegó el punto donde ya mi mamá sabía, mi papá, la gente me daba consejos y recuerdo que mi papá, yo tenía una mariconera y ahí yo metía la pistola mía y había veces que estaba pues con tanta droga encima que la dejaba en mi casa, pero yo sabía cómo yo la dejaba y mi mamá y mi papá chequeaban y hablaban conmigo y me decían, hijo, tienes problemas, ¿qué es lo que está pasando contigo? Hablan. Ahí entonces quisieron Que no te cuenta el tiempo hacer perdido. lo que, ¿verdad?, no hicieron en un principio, pero ya era muy tarde, ya yo estaba muy cegado. Esa tristeza que te mencioné antes se convirtió en rabia. Un hombre con y ese mundo te entregó poder. demasiado poder. Y las personas que a mí me hicieron daño, logré que me bajaran la cabeza. Cada una de ellas. Yo logré que me bajaran la cabeza, entre otras cosas. Y eso a mí me llenó me llenó de orgullo. Pero habían unos valores inculcados en mí. Y había una parte de mí que decía, no está bien. Pero como que la ignoraba y esa voz como que retumbaba más y decía, no está bien. Pero la ignoraba y no está bien hasta que quise detenerme. Quise detenerme, pero como dicen por ahí, ya tenía la soga hasta el cuello.
Recuerdo que comienzo, ¿verdad? Me inscribí en Ponce a estudiar, pero la policía ya había ido a casa a buscarme con una orden de arresto, ya por unos casos de escalamiento que yo había hecho. Y recuerdo que mi mamá me llama, yo estoy en la universidad el primer día en el hospedaje, listo para ir para la universidad. Mi mamá me llama como a las 6 de la mañana, yo estoy en el baño, escucho el teléfono sonando y yo digo, pues esa es mami llamando. Y cuando coge el teléfono, yo, mami, no, ya me levanté. No, que la policía estuvo de aquí. Cuando si anoche yo me fui tardísimo. No, casi ahora se fueron. A mí son las 6 de la mañana. No tenían una orden de arresto en tu contra y entraron a la casa y rebuscaron y no te encontraron. Baja, que tenemos que ir, ya hablé con el abogado y todo eso. Recuerdo que bajo, el abogado me dice, mira, ya es muy tarde, la hora, no podemos subir a la sala, te van a ingresar en la cárcel de Ponce, pero cuando pase el fin de semana, pues te vamos a bajar para negociar la fianza, para entonces poder bregar tu situación. Cuando a mí me dijeron que yo iba para la cárcel, yo me volví, yo decía, wow, señor. Eso no estaba dentro de tus planes. No, porque uno hace las Sí, cosas porque, para no, uno, porque como dijiste al principio, te ciega la visión de tal manera que te olvidas de estas de las consecuencias. consecuencias. Y cuando yo llego a aquel lugar, que recuerdo que me quito la ropa y me empiezo a poner este traje chinita. Y me miro, porque allá no hay espejo, allá hay como un metal Sí. de aluminio que tú te puedes ver. Y yo decía, Carlos Claudio, el nene de Calincito preso. Y eso a mí me chocaba. Pero yo no podía derrumbarme en aquel lugar para que ellos vieran que pues no era débil. Pero El orgullo. pero en ese momento yo miré para arriba y yo dije, Dios, ayuda. Hay momentos donde Dios no tiene que llevar a un punto, a un lugar que nosotros no entendemos para Dios llamar nuestra atención. Y recuerdo, ¿verdad?, que me llevan, tuve un día en la pecera hasta que, ¿verdad?, me llevan a la celda. Ahí parece otra historia lo que pasó allá adentro. Estuviéramos aquí toda la noche, pero recuerdo que cuando todos se durmieron, yo comienzo a llorar, callado, llorar en lo profundo y más me llenaba de rabia. Y yo miraba una palomita o un pajarito que salía y entraba de la cárcel. Yo digo, yo quisiera ser ese pajarito para ahora irme de la cárcel. Algo curioso, pero en ese momento no le deseaba estar en ese lugar ni a mi peor enemigo. ¿Qué edad tú tenías en ese momento? Ahí yo creo que yo tenía 19 añitos. 19 años. Fue rápido, después que salí de la high, todo fue, o sea, cuando dicen, el muchacho se rebeló, un muchacho tranquilo y se rebeló, eso fue lo que me pasó a mí, Okay. de la nada. O sea, que todo eso tú lo hiciste en un año que te volviste como loco. Así mismo, en abril Como y si te cerrar hubieran tenido preso Wow. en una jaula y te hubieran y abierto me la... Sí, soltaron. porque el problema que ocurre es que cuando yo también estuve en esa misma situación, el problema ocurre que nuestra alma no está preparada para responder a la conciencia dirigida por el Señor, que es el Espíritu, porque el diablo no te va a ponerte a preocuparte por lo que te va a pasar. Claro. So, esa preocupación de lo que nos va a pasar viene de arriba, viene del Señor, y cuando nosotros estamos en la carne no hay ninguna respuesta. El alma no tiene armas para reflexionar de la manera correcta, y entonces ahí es donde si no tenemos la experiencia como no la tenías tú, que había estado siempre cuidado por tus padres y que habías tenido cositas y brinco de muchacho, pero porque marihuana, eso está todo el mundo, pero ya cuando llegas a ese momento de los 19 años, tú no tenías la mentalidad, ok, allí en el residencial trataron con respeto y toda esa bobería, pero aquella gente habían nacido en aquello.
sabían lo que había. Ajá. Pues, Y no sabías yo. la experiencia de qué hacer y qué Correcto. no hacer, si cogerlo más suave o no. No, tú te tiraste con tu tenis, Con todo, era, porque no sabía. yo me miraba al espejo en ocasiones y yo hice cosas que yo me decía, wow, Claudio, tú eres un monstruo, porque era alguien que no existía en mí. Sí. Él sacó lo peor que había en mí, yo hacía cosas, había un carácter, no había miedo, no existía nada a muy temprana edad, pero en ese lugar conversé con Dios y le dije, Dios, si es verdad que tú existes y tú me sacas de este lugar, te prometo que voy a cambiar. Qué cosa rara, ¿verdad? No, nosotros huyéndole al Señor acá afuera y ¿dónde que tiene el ¿Dónde Dios encuentro nos con tiene Dios? que llevar para A veces tener un allí encuentro? como el de Pablo, en el calabozo de más adentro. En de más adentro, sí. El calabozo de más adentro. Y recuerdo que Dios me sacó los 7 días. Dios me sacó de ahí. Me rebajaron la fianza y me pusieron un grillete. Yo tuve un año completo lockdown, 24/7 en mi casa, sin salir para ningún lugar. Y yo veía que la vida me pasaba por el frente. Ese era uno que uno está buscando universidad, uno está buscando trabajo, uno está buscando crecer. Y yo me estanqué. Y de mi casa yo hice un punto de droga. Yo vendía droga en la casa de En mi esa papá. condición, Ahí, con grillete y todo. con grillete y consumía droga. No, o sea, un muchacho muy rebelde. Gracias a Dios, ¿Y qué ¿verdad? hacía para cuando tenías que dar las muestras? Mira, fue Dios. Ese año nunca me hicieron una prueba. Ah, ok, bajo palabra. Nunca me hicieron una prueba. Pero voy a entrar a un lugar donde sí me hicieron muchas Ajá. pruebas. Pero ese año nunca me hicieron pruebas, gracias a De Dios, dopaje. de dopaje. Y mi papá ya estaba enfermo, lo había enfermado más. A mí me decían que mi mamá se iba al parking a llorar, pero mi mamá no, mi mamá me demostraba carácter para que viera que tenía alguien firme ahí, pero ella se derrumbaba. Y yo veía que mi papá iba para atrás, para atrás, para atrás, yo le faltaba el respeto, incluso comencé a robar a mi papá. Ya no trabajaba, ya no tenía tampoco cómo comprarla, ya, y todo el dinero que hacía en la droga me lo metía. Ajá. Y comencé incluso mi mamá tenía cosas en la casa y yo se las Sí, vendía. porque te metía lo que vendía más lo que no So, tenía. allí comencé a vender armas. Yo hice de eso un punto en mi casa, la casa de mi papá, donde yo crecí, donde estaba mi hermanita. Sagrado. Ahí yo comencé a hacer, ¿verdad?, todas esas cosas. Y ahí yo me contacto con Nicole. No recuerdo bien cómo fue que nos contactamos, pero hicimos, ¿verdad?, nuevamente ese vínculo. Ya todo el mundo sabía, porque subieron cuando te fichan. Sí. Todo eso se regó por Facebook y pues ya todo el mundo sabía, ya sabía. Entonces comenzamos a hablar nuevamente y recuerdo que ella me comenzó a visitar. Ella me comenzó a visitar y no recuerdo si ya ahí tú te habías convertido. Sí, pues de ahí Cristo. tendría que empezar yo a contar una parte para Ok, dale. continuar. Cuéntalo. Bueno, para el tiempo que, ¿verdad?, que lo cogieron, él tenía, yo creo que su novia, que tenía una novia, y ese tiempo yo no hablaba con él. Y cuando yo veo las actitudes de él desde antes de haberlo fichado y eso, en las actitudes de Snapchat es donde comparten videos y eso, Sí. yo veía que él estaba muy diferente, arrogante, tenía un ego y tenía relojes ahí de oro y él era otro. Cuando yo me entero, ¿verdad?, que me acuerdo que el grupo de la familia de chat me envían, mira quién metieron preso. Me quedé sorprendida y yo decía, wow, no puedo creer hasta dónde he llegado. Entonces, en ese tiempo, quizás no me contacté con él ni nada, ¿verdad?, porque estamos distanciados ¿verdad?, en hablar. Y yo recuerdo que ya para ese entonces, yo tenía un amigo que me llamó por teléfono para decirme que se había convertido al Señor. Él no se convirtió en una pentecostal, pero sí era, creo que adventista. Y me decía, mira, busca de Dios, que Dios es bueno, que es cierto. Y yo decidí hacerlo, pero yo lo hice en mi casa. Y algo bien curioso es que yo dije, yo voy a buscar por internet la confesión de fe. Y así mismo fue. Yo busqué por Google
y busqué, ¿verdad?, la oración de fe, y yo la leí en voz alta. Y yo, cuando la leí, yo dije, bueno, voy a orar y voy a decirle al Señor, ¿verdad?, que si quiere hablarme en la palabra, que me hable. Y mi Dios me llevó a Deuteronomio 30, yo lo leí. Hay un versículo específicamente que decía, si te convirtieras al Señor de todo tu corazón. Eso se lo estaba hablando el pueblo de Israel, pero que ese mandamiento no está lejos de ti ni es difícil, dice más o menos así. Y yo, wow, Dios me habló, se dio cuenta que esa confesión de fe, ¿verdad?, lo recibió. Y yo me llené de gozo, de alegría, ¿verdad? Porque yo no me esperaba que Dios me hablara en la palabra, porque y mucho menos en ese libro, ¿verdad? Porque uno piensa que Dios no va a hablar así. Y luego de ese entonces, yo recuerdo que aunque no fui a la iglesia rápido, yo comencé a escuchar la emisora que había comenzado de Héctor Delgado, de Maranata. Yo trabajaba ya, yo tenía un trabajo y yo trataba de escucharla cuando yo trabajaba en las tardes, porque yo tenía un programa que se dice Un Nuevo Amanecer y yo escuchaba todo eso y me llenaba de, ¿verdad?, me aumentaba, ¿verdad?, mi fe. Yo empecé a conocer un poco más de Dios porque ya tenía una mentalidad, ¿verdad?, ya era más grande. Y luego de eso, ¿verdad?, también escuchaba de las emisoras, es necesario que testifique, que me acuerdo que Ángel, el hermano Ángel también lo daba, y yo aumentaba también mi fe, ¿verdad?, porque yo no podía creer cuántas personas Dios había sacado de la cárcel, que Dios había restaurado su matrimonio, que ellos eran de la calle, un montón de cosas. Y esos testimonios, ¿verdad?, son de mucha bendición, ¿verdad?, porque no sabemos cuándo se los podemos dar a alguien o cuándo, ¿verdad?, nos edifique a nosotros. Yo en ese tiempo, yo escuchaba muchas alabanzas, yo me gozaba, ¿verdad?, porque yo hasta cantaba en mi casa. En ese tiempo yo vivía sola porque mi mamá se había ido para Estados Unidos y mis hermanas ya habían hecho su vida. Y un momento dado, yo me di cuenta en ese tiempo que ya yo no me sentía sola. Yo sentía que el vacío que yo tenía dentro de mi corazón se había ido. Yo decía, yo estoy feliz y yo no me había dado cuenta que desde que hice esa confesión de fe, Dios me llenó. Dios me llenó y quizás no fui a la iglesia rápido, pero, ¿verdad?, le doy gracias a Dios, ¿verdad?, porque hasta a mi trabajo yo, como estaba, tenía pantalones, maquillada y todo. Una vez un señor se me acerca, que yo trabajo en un laboratorio, y el señor viene a buscar, creo, como resultado, y me dice, los hijos de Dios se conocen. Y él era de la iglesia, pero él me veía así en ese físico y eso en el espíritu, ¿verdad? Porque yo si veo una persona, ¿verdad?, que está maquillada, yo no puedo decir rápido que es cristiano, porque es un hijo de Dios. Pero él me dijo, ya, te busqué la palabra en Efesios, yo no me acuerdo qué era, pero sé que desde antes de la fundación del mundo Dios me había escogido. Y me dio esa palabra. Eso es así. Y ¿verdad?, yo me emocioné porque yo decía, wow, a pesar de todo, yo estoy en mi casa, yo estoy orando en mi casa, pero aunque no he decidido llegar hasta la iglesia, Dios te está considerando que de verdad yo era su hija. Y yo poco a poco yo sentía cómo tenía que cambiar poco a poco. A lo mejor no fue de cantazo, pero ya yo me sentía diferente, hasta mi manera de vestir yo quería cambiarla, pero como ya no había llegado todavía a la iglesia, yo dije, bueno, ya pronto me tengo que ir de esta casa, porque mi mamá se había ido para Estados Unidos a trabajar y yo tenía que entregar la casa, porque la casa era por sesión 8 y ya en año nuevo ya tenía que cambiar. Y yo me decidí y dije, voy para casa de mi abuela, que es la que iba a la iglesia. Yo dije, pues en un momento dado, cuando ya se vaya, que la busque la guagua, yo voy a empezar a ir, o mejor dicho, yo me la llevo, pues yo tenía mi carro. En todas estas yo dije, bueno, yo llegué a vivir de febrero, ya para marzo, para el Viernes Santo, dije, voy para el Viernes Santo para el culto a convertirme, pero públicamente. Y así mismo fue que lo hice. Yo no fui allá a escuchar que Cristo murió en la cruz, no, yo fui a convertirme, ¿verdad? Porque ese era mi anhelo, mi deseo, y yo estaba decidida desde ya hacerlo. Pero ya como en ese transcurso que yo me estaba mudando, yo ya hablaba con él, yo lo visitaba, porque él estaba en Grillete, yo lo llegué a visitar, yo lo veía él fumando marihuana, yo estando ahí, porque yo compartía con él, pero yo lo veía haciendo de la suya con sus amistades, también yo sabía que él cargaba con la pistola y todo eso, pero yo empecé a escuchar que él me contaba de sus sueños, que tenía sueños, que al dormir soñaba
con algo, ¿verdad? Que cuando yo lo escuchaba yo decía, este muchacho tiene algo, Dios tiene algo con él y él no lo sabe. Que incluso me decía, hay una persona que me fueron a visitar de la iglesia, de otra iglesia, y me dio una palabra de que me veía predicando frente de mucha gente. Y yo decía, wow, y yo como estaba escuchando Maranata, sabía todo lo que había pasado con la gente que ¿verdad? Estaba en el bajo mundo y que Dios restauraba. Y yo decía, wow, pero Dios de verdad tiene algo con él. Y tanto así que también la hermana de ella, me acuerdo que me contaba que tenía otro sueño. Y yo, no, estos sueños no son casualidades, yo no estoy aquí por, ¿verdad? ¿Verdad? De casualidad. Yo le empezaba a hablar de Dios a él, le empezaba a contar, ¿verdad? Lo que Dios hacía. Ella estaba casi terminando el proceso de ese grillete, iba a terminar en ese caso. Pero yo me acuerdo también que a pesar de que yo lo veía así, yo calladita le ponía la mano así detrás y lo oraba y se daba cuenta. Y yo usaba pantalones todavía, yo estaba en la iglesia, pero crudita, como lo dice. Que estaba la transformación. Sí, exacto. En toda esta, yo me recuerdo que en la iglesia, una hermana en el altar, parece que empezaba el culto y me decía, Nicole, yo te voy a decir algo. Ese muchacho está en las manos de Dios. Y ella no sabe con quién yo me veo, ella no sabe de quién, ¿verdad? Con quién yo comparto. Dios me está hablando y me está diciendo que él estaba en las manos de Dios. Y en ese entonces, yo quizás, yo no sé si yo se lo llegué a contar, ese momento, lo que yo me había tenido esa experiencia. Pero también, antes de que pasara lo que le pasó después, él dejó, ¿verdad? De cuando le quitaron el grillete, él dejó de hablarme otra vez. Nos dejamos de hablar, mejor dicho, porque que yo lo veía a él como que no iba a cambiar, que estaba en el jangueo otra vez, después que lo Ya perdió la esperanza. Sí, ya yo estaba, bueno, en las manos de Dios está. De verdad que fue sorprendente todo lo que pasó, ¿verdad? Y quiero dejarlo hasta ahí, porque también, para decirle otra vez lo que iba a decirle, que antes de que él me llamara, ya Dios me estaba preparando con palabras de fe, que tuviera fe. Yo escuchaba en las emisoras que era la fe, todo relacionado a la fe. Igual que en la iglesia, escuchaba la palabra de Dios, que era la fe. Y toda esa semana me estaba ministrando de hablar de la fe, hasta que llegó el momento, ¿verdad?, que él me contactó. Amén. Y ahora, ¿Y qué pasó? La verdad Sí, que, la verdad que ustedes tienen una historia larga, o sea, una historia larga de entrando y saliendo, ¿verdad? Sí, así había unos vecinos míos ahí que estuvieron como 10 o 15 años dejándose y por fin se casaron. Que nunca fue algo formal, sino Ajá. como que intentábamos, pero O sea, ustedes estaban en el plan de Dios. Bueno, Ahora lo pueden y entender. incluso yo una vez le iba a dejar de hablar, iba a decir, mira, yo no puedo estar contigo hablando porque estoy empezando a ir a la iglesia. Y si me uno contigo, como yo a lo mejor tenía esas atracciones con él, yo decía, eso puede ser un yugo desigual, y ya yo tenía esa mentalidad de que yo iba a dejar de hablarle. Pero el día que yo dejé de hablarle, yo digo que no existe Cupido, pero Dios me flechó con él. Porque en ese entonces yo digo, yo lo vi a él, cuando yo decía que yo no iba a hablar más con él, a mí me brillaban los ojos. Y yo decía, pero ¿qué me pasa? Y yo iba a dejar de hablar porque ya yo no quería, ¿verdad?, que estas cosas me afectaran, ¿verdad?, en los caminos de Dios, porque estaba empezando. Y así fue. Bueno, y lo dejo ahí. Dios bendiga a la pastora Aida Pérez, a su esposo. Luis Amén. Pérez, un abrazo, nos mandó un abrazo. Y bueno, Amén. Lo Te bendiga amo mucho. Gloria al Señor, nos estamos gozando. está en Pensilvania. Sí, entonces estamos, no, esto es un tira y jala lo que yo tenía. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, Carlos? pues mira, tuve ese año con grillete y Ujú. la rebeldía seguía. O sea que lo que tú le prometiste ayer al Señor no lo No lo cumpliste. cumplí. Pero la Biblia dice que Dios no se olvida de las promesas que le hacemos. Ajá. Y Dios me tenía ahí algo preparado. Muchas veces nosotros no entendemos que Dios llama con cuerdas de amor, pero a veces somos tan Terco. tercos que Dios tiene que dar un cantazo, y cuando Dios da los cantazos los da fuerte. ¿Qué? Y recuerdo que pues en ese año con grillete, ¿verdad? Como ella mencionó, ella venía y me hablaba de Dios. Pero llegó el punto donde yo decía,
chica, ya no me hables ya de Dios, que eso a mí me apesta, al punto Ujú. donde yo llegué, pero ella no le importó nunca eso, ella seguía hablándome de Dios, y esa palabra no retornó vacía, sino que cumplió el efecto por el cual Había sido enviado. había sido Amén. enviada, pero yo estaba preparando el momento para que esa palabra germinara. Exacto. Y recuerdo que, pues, se me acaba el caso, me sentencian con 12 años de probatoria. Estoy casi terminando. O sea que todavía estás en Estoy probatoria. ahí, ya estamos, Dios me está abriendo una puertita para la bendición y estamos ahí. Eh, pero o sea, me dicen que me van a dar probatoria y la cita yo la tengo en 2 meses o en 3 meses, si no me equivoco. Y en esos 2 meses yo comienzo a salir. Comencé a empeorar. De todo lo que he contado, empeoré. O sea que lo amplificaste. Todo en su máxima expresión. Hasta que Dios permitió que pasara un asesinato. Dios permitió que pasara un asesinato, ¿verdad? En mi vida. Y recuerdo que eso fue al principio de una semana. Y ya al final de la semana recibo una llamada. Después que llegué yo sabía que a mí me iban a coger. Yo sabía que a mí me iban a coger. Yo sabía que a mí, ¿verdad? La policía me iba a buscar. Y recuerdo una llamada tempranito, me dicen, flaco, vete de Puerto Rico porque la policía va por ti. Y recuerdo y yo comienzo a mirar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, a las armas, al dinero, a la droga, y nadie podía hacer nada, absolutamente nada. Y recuerdo que llamó a mi mamá y le digo, ma, la policía viene por mí, pasó esto, pasó lo otro. Y ella me dio estas palabras. Si fuiste hombre para hacer unas cosas, vas a ser hombre para enfrentarlo. Pero si eres inocente, Dios te va a hacer justicia. Recuerdo que esas fueron las palabras de mi mamá. Y vamos a enfrentarlo con la cabeza en alto. No te muevas de casa. Mi mamá estaba trabajando. Ya no había pasado de un año de un proceso donde ya mi mamá se está recibiendo una llamada de que la policía me viene a buscar por un asesinato. Y recuerdo que ahí la palabra de Nicole, que Nicole predicó germinó. Y yo decía, aquí mi única solución es aquel Dios que me predica. Y recuerdo que yo me comunico con ella y le digo, mira, Otra vez. ahí habíamos terminado. Y había terminado de hablar. Ahí habíamos terminado ya todo, por ahí es donde... O sea que de nuevo, Nicole era tu Tilenol. Sí, definitivamente, me ayudó muchísimo, era una muchachita en quien yo podía, ¿verdad? Entonces yo decía, yo no quiero estar con ella porque ella es una monja. Yo decía, ella es una monja, ella se Porque metió en el como evangelio. está en el evangelio, pues Y todo decía eso, y que los muchachos me decían, esa es la que es, Claudio, esa es la que te va a cambiar. Pero recuerdo que la llamo y ella va donde llega y yo le digo, mira, es que yo conozco un Dios que tiene ojos, pero no, tiene boca, pero no habla, tiene manos, pero no se mueve. Háblame de este Dios al que tú le sirves, de que tú dices que cambia, que liberta, que transforma. Y ya comenzó que Dios la estuvo preparando en ese tiempo por la fe. Y recuerdo ese versículo, Hebreos 11, versículo 1. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción De lo que no no se se ve. Yo dije, tú estás loca. A mí me vienen a buscar preso y tú me dices que yo creo en algo que no estoy viendo. Eso es creer. Fueron las palabras que me dijo. ¿Verdad? Y para hacer el cuento largo, corto, porque es una historia larguísima, recuerdo que Nicole se encontraba conmigo y me iba a esperar, iba a estar un tiempo, pero de momento el Señor le inquietó para que se fuera. Y era que ya la policía venía por mí. Y si ella llega a estar en mi casa, se Se iba la presa, llevan a ella también. porque encontraron un arma en mi casa. No era del caso, era otra arma, pero se la iban a llevar presa. Pero recuerdo que en esa intriga que yo estoy esperando a mi mamá, a la policía, yo vi donde mi mamá y le digo, ma, este va a ser el último abrazo que yo te voy a dar por una reja.
más este va a ser el último beso que te voy a dar fuera de una reja. Y recuerdo que la apreté, la besé, la olí y uno siempre espera que mami sea la que te diga, no, hijo, todo está bien. Hijo, tranquilo. Pero cuando yo veo que mi mamá me mira y me dice, hijo, sí, va a ser el último abrazo, yo dije, está todo perdido. Recuerdo que la apreté con la fuerza que más podía, sabiendo, ¿verdad?, que no iba a poder tener esa experiencia nuevamente. Y recuerdo que Nicole se va y mi mamá está al frente en el balcón haciéndose las uñas. Y voy nuevamente donde mi mamá y le digo, ma, si yo salgo de esto, te prometo, ya, ya no era que iba a cambiar, sino que iba a ser un siervo de él. Y yo no sabía lo que significaba siervo. Esas palabras salieron por mi boca. Y yo recuerdo que mi mamá ni me miró y me dijo, prométeselo a Dios porque ya yo no te creo. Ahí yo sentí que mi corazón se partió en dos pedazos. Yo sentí, ¿verdad?, como me arrancaban algo de parte de mí, que la única persona, ¿verdad?, en quien yo podía recibir una caricia, un abrazo. Y ni más faltaba porque la había herido, Sí. la había lastimado. Recuerdo mis hermanas se fueron de mi casa, ni se despidieron. No me sentía completamente solo. Fue algo muy doloroso. Pero recuerdo que nos llaman a la comandancia, encontraron un arma, a mi mamá y a mi papá se lo llevan preso por mi culpa. Eso para mí fue realmente, ¿verdad?, algo muy difícil. Pero recuerdo que estoy esperando ya que me llevaran preso. Y yo tenía la frente en una mesa, esposado. Y yo le digo, Dios, nuevamente estoy aquí. Era donde Dios me tuvo que llevar para yo entonces conversar nuevamente con Él. Yo sabía que por las buenas yo no me iba a hacer caso. Y recuerdo que en ese momento le digo, si es verdad lo que dice Nicole, si es verdad que esto existe, y tú me sacas de aquí, yo te prometo que te voy a servir. Ya no era que iba a cambiar, sino que le iba a servir. Y Dios me sacó de ese lugar. Yo no toqué cárcel. ¿Cómo Dios lo hizo? Yo no sé. Dios me saca de ese lugar. Yo regreso a mi casa. Esa noche prácticamente la casa estaba patas arriba. Ellos habían volteado todo. Y cuando me vinieron a buscar, cerraron todas las calles. Ellos pensaban que yo era, bueno, Sí, una cosa. estaban, que si hacías resistencia te ibas a ir. Sí, ¿no? Y El pensaban, enemigo te fue a matar ese día. y pensaban que yo tenía muchos casos encima, me pusieron como, ¿verdad?, un hombre peligroso. Y cuando Dios me saca, yo llamo a Nicole. Otra vez. La llamo a Nicole. Y le digo, Nicole. Y Nicola ahí. Y Nicole ahí. Y fue donde vi. Gracias a Dios que Nicole Dios no le había puesto a nadie en el camino. Esa fue la clave. Y ella se iba para allá afuera y Dios la detuvo. Que no se iba. Recuerdo que yo digo, ella me dice, ¿tú quieres aceptarla a Dios? Yo digo, ¿qué es eso? A mí nunca me habían hablado. Yo no sabía lo que era el evangelio. Y yo, ¿qué es eso? Y me dice, mira, tú confiesas con tus labios, ¿verdad?, el Señor. Y el Señor perdona todos tus pecados y los tira al fondo de la mar. Y yo le dije, ¿y si yo robé? Te perdono. ¿Y si yo falté? ¿Y si yo maté? Te perdono. Yo dije, yo quiero ese Dios. Recuerdo que días después, un culto evangelístico. Relámpago. Allá en Arroyo, estaba mi pastora que ya partió con el Señor hace un año. Ya cumplió el año, ¿verdad? No cumplido. Ya mismo. Está a punto, fue recién que murió. Carmen Zenaida Graciani Alzuara, la chiquitita, así. La mujer, yo le digo la jibarita del campo. Ella me presentó un evangelio de ayer, el de ayer. Yo aprendí el evangelio de ayer. Vieja escuela. La vieja escuela, ella era eso. Y entonces yo fui a ese culto a no escuchar palabras, sino a convertirme.
Y recuerdo que ella me hace el plan de salvación. Y cuando yo estoy haciendo ese plan de salvación, yo siento como si de mi espalda se desprenden unas garras grandes, como si me tuviese así, un demonio dominado. Y como si se despega y automáticamente yo siento un viento recio, sumamente fuerte, que hace eso sopló. Y recuerdo que dentro de mi interior yo dije, wow, Dios, ¿por qué yo no te conocía antes? Y escuché la voz audible de Dios por primera vez, que me dijo, porque tu tiempo es ahora. Y por primera vez yo comienzo a sentir algo que me empieza a correr de aquí. Yo comencé a sentir la presencia del Espíritu Santo. Mira, yo probé droga, yo probé alcohol y nada se comparó con eso que yo sentí ese día. Yo comencé, eran como si me estuviesen quitando una venda de los ojos, como si me estuviesen arrancando la ceguedad que yo tenía. Y entonces ahí yo decido buscar a Dios con todo el corazón, pero estaba empezando el proceso. Y eso iba para largo. Tuve 5 años con grillete en mi casa, pero Dios me dio la oportunidad de entonces comenzar a ir a la iglesia. Y yo comencé a conocer la verdad, ¿verdad? Comencé a conocer a ese Dios que hace milagros, ese Dios que cambia, teniendo el proceso. Yo iba allá y yo no sabía si yo iba a estar preso o si me iba a quedar afuera, pero yo tenía una esperanza. Yo me agarré de Hebreo 11, versículo 1, lo hice mío. Y yo ahí recuerdo que hasta comencé a predicar con grillete. Y fue muy difícil porque los pastores, hermanos, me miraban por encima del hombro. Pero yo soy muy selectivo contando mi testimonio. Tú me puedes ver y yo no te voy a contar si Dios no me lo inquieta. Y recuerdo que nadie sabía y me miraban como me miraba el mundo, como un criminal, no como alguien que había dejado esa vieja criatura y estaba comenzando. Lamentablemente, eso no es realidad. Sí, y está pasando ahora en la nueva. Y recuerdo que Dios comenzó a transformarme. Yo tenía pantalla aquí en la lengua. Yo tengo hasta tatuajes, ¿verdad? Pero Dios comienza a transformarme. Pero en esa transformación hubo un quebrantamiento. Y lo más que me impactó era que yo me sentía muy solo. Porque la gente me decía, yo puedo estar contigo, Claudio, pero nadie vivía lo que yo estaba viviendo. Tú me decías, Claudio, estoy contigo, pero tú te ibas para tu casa y mañana seguías tu vida. Yo no, yo me quedaba ahí. Y comencé a ¿Y tener... Nicole en medio del proceso? Nicole ahí en medio del proceso, ahí creamos un vínculo. Creamos un vínculo y Nicole se comienza a ir conmigo. Nos hicimos novios. Ahí Por sí. fin, Por fin. Y yo la traigo para mi casa porque la ¿después de abuelita cuántos se años? iba. Sí. Después de tantos años. Yo vivía con mi abuela, pero mi abuela se iba para Estados Unidos y como yo trabajaba un part-time nada más, yo dije, bueno, a lo que consigo algo, me fui a vivir con él. Obviamente nosotros no estábamos bien porque no estábamos casados ni nada, pero todo ese tiempo como él tenía el caso, yo creo que yo cogí todo el caso con él en la casa de los papás. Gracias a Dios, ¿verdad? Mi suegra que me recibió, ella me aceptó en la casa. Y digo que yo pensé que ese proceso iba a ser un año, no, ese proceso duró 5 años. Y fue fuerte, ¿verdad? Pero yo tenía la certeza, ¿verdad?, de que Dios iba a orar porque a pesar de que estaba, ¿verdad?, en el caso como tal, Dios siempre estaba hablándole. Le hablaba en lo oculto. En uno específico le dijo, esta es la única oportunidad que te voy a dar. Porque, ¿verdad? No me acuerdo bien las palabras. Y que sí, Dios me mostró muchas veces que si me apartaba, me mataba. Y todavía es la hora que me lo sigue mostrando. Solamente una oportunidad. No hay oportunidad. Y cuando uno sale de ese ambiente, te tienes que mantener en el Señor porque las deudas viejas pueden venir a ser cobradas. ¿no? Y llegaron, ¿verdad? Pero para contarlo de Nicole, en el momento en el que estábamos, recuerdo que Dios vino y nos dijo, donde está el pecado yo no me puedo manifestar. Ya Dios quería hacer. Y recuerdo que yo con Grillete decidí casarme con ella. Nos casamos en la marquesina de mi casa,
ahí, eso es Nicole sin traje no, eso es, nos bañamos juntos, fuimos, nos casamos y viramos. Eso fue porque ya no era más de la emoción de verla entrar como novia, sino de arreglar nuestra vida con Dios. Exacto. Ya yo quería estar bien con Dios y yo estaba muy agradecido con ese que yo estaba conociendo. Yo me enamoré de Dios y, ¿verdad? Para entrar a las deudas y pues ir al final, yo estaba contando que me sentía solo, pero recuerdo que en una yo estaba llorando en la oración, conocí lo que es la oración, por un libro de G. Ávila, tremendo. Peleé y todo hasta por el bautismo del Espíritu Santo, levantándome a las 3 de la mañana y comienzo yo a ver el demonio. Yo comienzo a mostrarme lo que es Mundo el campo espiritual. espiritual, pero recuerdo que en ese momento yo me sentía muy solo y yo siento que abren la puerta de mi cuarto y comienzo a escuchar a alguien caminando Como paso. y siento que alguien pone sus rodillas al lado mío en la oración y me abraza. Por ese abrazo no era humano, eso era algo sobrenatural. Mi cuerpo, este cuerpo humano, no podía resistir aquello que me estaba abrazando. Y Dios entró a ese momento para decirme que yo no estaba solo, que Él estaba conmigo en todo momento. Y Dios me dejó saber eso para lo que venía más adelante. Muchas veces, ¿verdad?, las deudas llegan. Y yo recuerdo una vez donde me llaman y me dicen, Claudio, fulano y fulano te quieren quitar la vida. Yo sé que tú estás en el Evangelio, pero para que llore tu mamá, que llore la de ellos. Mira clase de consejo me dio un amigo mío. Y yo estaba, desde que me convertí, firme en el Evangelio, firme ahí. Pero eso jamás me sacudió. Y recuerdo que yo soy bien, ¿cómo se dice eso en inglés? Yo soy bien abierto con mi mamá y mi esposo. Open mind. Open mind, abierto. Y recuerdo que llego a mi casa y le expresé estas palabras. Más para que llores tú, que llore la vida. Y recuerdo que mi esposa me dice, Claudio, sube al monte, vete a buscar leña. No bajes para hablar. Porque yo me iba todos los lunes solo para el monte de Conde. Ahí fue mi formación, en el monte solo, sabiendo que mi pastora me inculcó cosas del ayer. Y recuerdo que subo al monte peleando. Dios, yo dejé todo, yo abandoné todo. Y tú permites esto. Yo como que peleándole a Dios, ¿por qué permitía eso? Y recuerdo que yo llego allá, me arrodillo, y hay momentos donde nosotros nos sentimos como ovejas en el Evangelio, hasta que nos tiramos de rodillas y nos levantamos como leones. Y recuerdo que yo llegué como una oveja asustada, con miedo, a ese lugar. Y cuando estoy orando, estaba peleando con Dios, pero de momento la oración comienza como a cambiar. Y después yo le clamo y le digo, Dios mío, por favor, no permitas que me maten. Eso es una sensación tan fea, tú sabes que te quieren quitar la vida. Señor, no permita que me quiten la vida. Pero de momento la oración sigue cambiando y yo era un león en el espíritu allí. Y recuerdo que caí en una bendición y dije, el mismo Dios que me ha librado de la cárcel hasta hoy, va a ser el mismo Dios que cuando se paren a matarme, nos va a permitir que una bala salga. Y si una bala sale, voy a decir como Pablo, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos, que muramos, el Señor somos. Si ese era el precio que me tocaba, estaba decidido a aceptarlo. Hasta que se fue todo el proceso, ¿verdad? Y yo conocí el Evangelio, me afirmé bien en el Evangelio, hasta que llegó el momento clave. Ahí conociste lo que dice la palabra, que el enemigo de las almas anda como león rugiente. Buscando a quien Eso, devorar. estuviste experimentando los rugidos de ese león. Hay Y, muchas formas, ¿verdad? Hay muchas cosas que las nos amenazas. quedaríamos. Pero yo sentí con lo que yo estaba peleando. Mira, yo estuve en tiroteo, entre otras cosas, y yo nunca sentí tanto miedo cuando yo
pude experimentar el campo espiritual. Yo supe realmente con lo que estaba batallando y que con mis manos, con mis almas no puedo hacerlo. Que si no tenemos a Dios, no somos nada delante de Él. Pero un día mi pastora me siente y me dice, Claudio, tengo que hablar contigo. Esa mujer que te estoy mencionando iba conmigo a los tribunales. Se sentaba a mi lado, mi pastor, ahí, en cada caso. Y recuerdo que hasta peleaba con el abogado. ¿Por qué se salga? Y le decía, y esa mujer me llevó de la mano. Me llevó de la mano, pero me sentó y me dijo, Claudio, tengo que hacerte muy franco y muy claro. Tú estás preparado si la decisión de Dios que tú estés allá adentro. Eso a mí me chocó. Porque yo tenía una fe de que Dios me iba a librar, de que Dios no iba a permitir. Pero ella me decía, tienes que estar preparado para todo. Y yo decía, wow, Señor. Pero salí de ahí, pero mi fe no la movía nada. Yo estaba tan agarrado de esa fe. Fue difícil porque la gente no creía en mi campo. No, él está por ahí por lo que le está pasando. Sí, que pensaban que tú lo estabas haciendo por lo que... Ajá. Y ciertamente, al principio fue así. Porque ¿quién busca a Dios cuando está bien? No existe nadie que busca a Dios porque está feliz, porque está contento. Eso no existe. Siempre buscamos a Dios cuando estamos tristes, cuando estamos vacíos, cuando estamos pasando por un problema. Y recuerdo que busqué a Dios por conveniencia. Pero cuando choqué con Dios, tu vida no vuelve a ser la misma. Y recuerdo que llegó el momento decisivo. El momento decisivo donde yo iba a saber la decisión de Dios. ¿Qué Dios iba a hacer conmigo? En el proceso de los 5 años yo vi a Dios pelear por mí. Yo vi a Dios quitar gente del campo. Al que diga a Dios, Dios cuando pelea por ti, Dios pelea. Y hay de aquellos que se metan con uno de los pequeños de Dios. Dios tiene poder. Y cuando Dios tiene un propósito trazado, no hay hombre que lo impida. Eso yo lo pude aprender en carne propia. Y recuerdo que llegó el momento del juicio. Y tú entras así por un tribunal la grande. Y me siento y yo digo, Señor, aquí hay 2 puertas. Está la grande por la que entré o está la chiquita por la que me voy preso. Por una de las 2 me voy. Tú vas a decidir. Recuerdo que la sala estaba sola. Yo y la otra parte. Pero de momento yo sentí una atmósfera espiritual que se metió a ese lugar. Y siento como de momento comienza a llenarse todos los bancos que habían en aquel lugar. Eran bancos de estos. Comienzan a llenarse los bancos. Cuando yo miro con los ojos espirituales, ahí estaba el ejército de Jehová conmigo. Dios dejándome sentir que yo no estaba solo. Te lo digo y siento la presencia de Dios, una cosa maravillosa. Allí estaba el ejército de Dios. Hay momentos donde nos sentimos solos, nosotros no estamos solos. Nosotros tenemos un ejército en el cielo que está con nosotros. Y recuerdo que se comienza a ver el caso. Yo me sentía tranquilo. Así como estoy hablando contigo, confiado. Y llegó el momento decisivo donde el juez me dice, Claudio, póngase de pie. Yo decía, wow, Señor, depende de un hombre. En mi humanidad dije eso. Pero de momento esa atmósfera espiritual como que se activaba en el momento. Y recuerdo que yo miraba a mi abogado, recuerdo la expresión porque tenía una calvita. Él era chiquitito y yo lo miraba, pero yo no lo veía a él como mi abogado. Yo veía a nuestro Señor como abogado al lado mío, peleando por mí. Y cuando yo miro hacia el juez, detrás del juez yo veo un personaje con poder, con autoridad. Yo temblaba. Y ahí yo supe que la decisión no la iba a tomar el hombre, iba a tomar yo. Fuese cual fuera la decisión. Iba a tomar yo. Ya yo sabía. Yo decía, la voluntad que sea la voy a aceptar. Me conviene.
Y recuerdo que el juez eh, dice, no sé por qué voy a tomar esta decisión. Él no sabía por qué él iba a tomar la decisión que iba a tomar. Solo tú y Dios saben lo que pasó. Mira, pero yo te desestimo de los 3 cargos que se te imputan. Asesinato, ley de armas, robo a mano armada y te declaro como inocente. En ese momento yo pude ver lágrimas por mi rostro de felicidad. Yo lloraba como un nene chiquito, dándole gracias a Dios porque encontré a alguien que sí tiene principio. Amén. Encontré a alguien que sí tiene lealtad. Encontré a alguien que sí tiene fidelidad, No falla. que no falla, Sí, aunque Señor. yo falle. Y por eso me aferré tanto y tanto y tanto a Dios. Sucedieron más cosas, ¿verdad? Pero yo sé que este testimonio para muchas personas siempre será de gran edificación. Amén. Él es fiel. Amén. Bueno, yo te voy a decir una cosa, si se han dado cuenta, yo casi no he hablado, porque jamás ni nunca pensé que se trataba de esto. Yo vi lagrimitas por allá también. Sí, sí, de verdad que sí. De verdad que estoy muy agradecida de Dios porque, ¿verdad? Fue el que sembró eso en mi corazón, que los invitara y entiendo por qué. Verdaderamente que esta historia tenía que conocerse. Amén. Es menester que se conozca y espero que el Señor les abra muchas puertas porque cuando llegamos aquí dijeron que ella no era evangelista, pero discúlpame, ya te evangelizó a ti. Eso sí. ¿Saben? Ella te ganó para el Señor a ti. Gloria al Señor. Y hizo una obra maravillosa, de verdad que sí, que le doy gracias a Dios, ¿verdad? Estamos agradecidos de que Dios te haya permitido, los haya traído aquí en esta noche, Amén. de verdad que sí, que nos haya dado básicamente esta primicia de que seamos nosotros los que, ¿verdad?, estemos llevando esta historia, que sé que la va a conocer muchas personas y que espero que les abran muchas puertas para que puedan impactar a muchos jóvenes, que al igual que tú, mucha gente que están coqueteando con la idea de dejar al Señor, de enfriarse en el Señor, tantas cosas, ¿verdad?, que llegan a la vida de nosotros los creyentes, porque llegan momentos duros, Amén. pero, o sea, tú estás aquí porque Dios te lo permitió. O sea, tú estás en la libre comunidad porque Dios te lo permitió. Tú te casaste con Nicole porque Dios lo permitió. Amén. O sea, Dios la separó para ti desde la escuela intermedia, básicamente. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Y Así si volvieras a nacer, estoy seguro que bregarías con cabras y Y con cerdo. con tojo, y pero con que no. todo. ¿Verdad? Yo realmente, ¿Y tus papás? ¿Tus padres? mis papás, gracias a mí, mi mamá llegó al Qué evangelio, bueno, qué lindo. mi hermana llegó al evangelio, Qué mi bendición. papá, Ellos estaban en ese momento allí, ellos no pudieron pudieron entrar. llegar. Por la No, pandemia. sí, por la pandemia. Ok, Ah, ok, fue en la Sí, época de la pandemia. pero eso ya venía 5 años atrás, todo eso corrió hasta... sí que se dio en ese momento. y no pudieron entrar, pero ciertamente hoy por hoy ven mis logros, ven cómo, ¿verdad? Me dice, ¿tanto tú vas para la iglesia? Y para aquí, para allá, Sí. y La ¿dónde gente tú no vas? entiende Y eso. voy para arriba, y para tan lejos, para allá. No, yo de verdad me desprendí, yo no tenía nada en la vida, y Dios me ha dado, ¿verdad? Una mujer sumamente excelente, que al principio no fue fácil, yo era un hombre con carácter, yo le faltaba el respeto a ella, ¿verdad? Para los matrimonios que pueden escuchar, pero yo veía que ella me pedía perdón a mí, yo teniendo que pedirle perdón a ella, y esa fue la escuelita de Dios. Yo decía, pero Señor, ¿cómo ella me puede pedir perdón si soy yo quien la estoy hiriendo? Porque estaba la vieja criatura en el proceso, pero ella me pedía perdón a mí, eso rompía con mi orgullo, con mi hombría, y yo veía una muchacha tan simple, pero al principio como que no la amaba. Pero de momento Dios hizo Dios siempre lo va a hacer. algo y Algo va a hacer. Yo, ¿verdad? cambió Yo vivo totalmente ¿verdad? Enamorado con ella. Oí sabiendo- que dijiste ahorita que esperan alguien que viene por ahí. Sí, Ah. hace, ¿verdad? 2 semanas. 2 semanas nos enteramos que viene, ¿verdad?
ese bebé, sea nene o sea nena, estábamos deseándolo, ¿verdad? Pero lo más que queremos es inculcarle, ¿verdad?, a ese bebé en el Evangelio, Amén. que conozca, ¿verdad?, el amor de Dios, que a lo mejor nosotros no pudimos crecer en un hogar cristiano, pero él sí lo hace. Amén. En el nombre de Jesús. En el Sí, nombre de qué Jesús. bueno. Va a ser bien difícil porque estamos en los tiempos del fin y Sí. la Biblia dice, Exacto. ay de las que paren en estos días y bienaventuradas las estériles. Porque si tú oyes las noticias te vas a dar de cuenta, Pásame ¿verdad? así. De todos de todos los tropiezos que estamos teniendo los padres de familias tradicionales para la crianza de nuestros hijos. O sea, el Sí, gobierno quiere meterse incluso hasta en la forma en que nosotros criamos a nuestros hijos. Eso es así. Aunque va a ser bien difícil, pero ustedes tienen que mantener, ¿verdad?, su postura firme y enseñándoles, ¿verdad?, entender lo que está haciendo el gobierno y explicárselo a ellos Amén. para que ellos vayan creciendo, conociendo que el gobierno está ejerciendo una autoridad que no le corresponde, ¿verdad? Porque Dios le otorgó esa autoridad a los padres, ¿ves? Incluso Dios dice en su palabra que herencia de Dios son los hijos, o sea, que no solamente los tenemos que criar, un día se los tenemos que entregar ya, porque es la herencia que nosotros le vamos a dar y esperamos darle buenas cuentas a Dios de cómo se los criamos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que en esta noche, ¿verdad? Esta historia fue inesperada para mí y para mi esposo también, para todos los que estamos aquí. Me identifiqué muchísimo porque yo viví muchas de las cosas que tú viviste. Lo único fue que pues yo antes de que me formularan todos los casos, pues yo renuncié de la policía. Pero tenía un expediente bien gordito. Sí, pero le damos gracias a Dios, ¿verdad? Que hayan juntos, ¿verdad? Abierto su corazón y que te hayas sincerado y que hayas hablado, porque quizás la gente te ven y, ¿verdad? Cuando ustedes entraron por ahí, jamás ni nunca yo pensé que tú habías tenido, ¿verdad? Todas esas experiencias. Pero le doy gracias a Dios, de verdad que sí, le doy gracias a Dios por la obra tan maravillosa que ha hecho en ti y espero que juntos, esto que Dios diseñó para ustedes, porque fue Dios el que lo unió, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Puedan impactar muchas vidas, de verdad que sí. Le tenemos aquí un cariñito para que se lo lleven. Esto es como recuerdo de que esta noche ustedes impactaron la vida de muchas vidas, ¿ok? Que lo pongan en un rinconcito ahí en su hogar. Mañana se acaba febrero. Este es el último lunes de febrero. Ok, estos son unos detallitos para ti. Déjame ponértelo aquí. Gracias. Y de verdad que para mí ha sido un placer haberlos conocido, muy agradecida del Señor, verdaderamente de que Él haya sido el que, ¿verdad?, me dirigió para que ustedes estuvieran esta noche, porque definitivamente si el Señor lo hizo es porque Él quiere que esta historia se conociera. Amén. Así que después de esta noche, pues esta historia, usted siga compartiendo este video, porque verdaderamente lo que se ha visto en esta noche es que el poder de Dios para libertad no tiene límite. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que vamos a hacer una oración. Antes de la oración, yo quiero decir algo. Cuando ellos llegaron, yo les enseñé un trabajito que yo estaba haciendo en casa sobre un estudio cortito que se lo pienso dar a los caballeros el próximo jueves, que habla sobre el chisme y la murmuración. Precisamente he estado meditando en el milagro que hizo Jesucristo con los 10 leprosos. Jesús hizo un milagro con los 10 leprosos. Dios le dijo, vayan y preséntanse al sacerdote, y mientras iban en el transcurso, fueron sanados. Uno solamente viró para atrás al Señor a darle gracias. Nosotros ¿verdad? He estado viendo que nosotros tenemos muchos enemigos. Nosotros como pastores de sana doctrina, tenemos personas que chocan con nosotros y tenemos muchos invitados que hemos traído aquí y de momento, ¿verdad? Hay algunos como que
no se han cogido por allí y por allá y no regresan. Yo espero, ¿verdad?, que eso no sea, ¿verdad?, lo que ocupa con ustedes, porque se le aterrizan a traer chismes y bochinches cuando nosotros escogemos, como en esta noche, nosotros no los conocíamos a ustedes. Y la mayoría de las personas que vienen aquí, una vez llegan aquí, se les abren unas puertas tremendas, que empiezan a invitarlo a todos lugares, y en el camino se encuentran con gente que no le caemos bien. Y yo no soy un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Y esto lo vas a entender porque precisamente tú viviste una experiencia que viví yo. Y es que llegó un momento que ni tu mamá quería saber de ti. Ese momento yo también lo viví. ¿Ves? Donde se te cierran las puertas y más nadie te quiere, y ahí los únicos brazos que tú ves son los de Dios, que nunca esa puerta se cerró, siempre estuvo abierta, ¿verdad? Y cuando uno tiene esas experiencias, pues uno se amarra su vida del Señor, con que el Señor dijo, a mí no me molesta que nos estén pelando, de verdad, ni me afecta tampoco, ni me afecta. Bienaventurado cuando digan toda especie de mal de vosotros, mintiendo, porque así también como nos compara después con los profetas, ¿verdad?, que fueron antes de nosotros. Los siervos de Dios siempre tienen estos ataques. No tenemos, Dios nos manda a gozarnos y a alegrarnos cuando todas estas cosas pasen. O sea, pero que espero, ¿verdad?, que en el día de hoy, la experiencia de tener con nosotros aquí, pues podemos mantenernos en comunicación y adorando al Señor. Y cuando vengan a hablar, yo tengo una forma a mí cuando me vienen a hablar de otra persona y esa persona no está para defenderse, yo no le presto porque termino pecando. El problema es que uno termina pecando también. Porque cuando tú no tienes la información completa de algo que te vienen a traer, que a veces el que te la trae no sabe ni dónde salió, pero te la trae. Este es el problema del chisme y el bochinche. Este es el problema del chisme y el bochinche, que trae grandes divisiones en la iglesia y siempre son motivados por los celos ministeriales. Y hay gente que pues ven este programa que está haciendo de grande bendición y quisieran ver cómo lo acaban, pero este programa, esta puerta es como el juez, ¿entiendes? Como el caso. Esto no es decisión de los hombres. Esto no lo abrió los hombres. Amén. Eso es. Este es un programa que Dios fue el que lo puso en el corazón de mi esposa y nosotros estamos trabajando para mantener estas puertas abiertas que Dios mandó a tener abiertas para gente como ustedes puedan venir y traer ese testimonio. No, es poderoso, es poderoso. O sea, independientemente de lo que en un momento dado hiciste, o sea, es el poder de Dios manifestado. O sea, el poder de Dios. Y fresquecito. Que no tiene límite, ¿entiendes? No tiene límites para libertar a una persona, levantarla, ¿sabes? Encima de todos los pronósticos. Sí, esos testimonios se tienen que dar a conocer. Y los pronósticos nunca, ¿cuánto tiempo te dieron a ti? ¿Cuánto tiempo lleva ya en el Evangelio? El Evangelio llevamos casi No, para 7 ahora. 7 años. Pues, pero cuando pasó bueno, eso, me dieron bueno, no creo en ti, te decían, un añito, sí, ese el enemigo de las almas siempre es, ¿verdad? Y por supuesto ellos no saben. Entonces el Señor desapareció los enemigos. Y una vez me dijo, mientras esté bajo mi cobertura, nadie y nada te va a pasar. Amén. Me dijo claramente. Pero yo tengo amistades donde me dicen, Claudio, yo no creo mucho en la iglesia, pero me siento a escucharte porque yo sé quién tú eras y sé quién eres. Porque hubo una transformación verdadera. Sí, no, definitivamente ellos me dicen, Claudio, realmente eres otro. Yo digo, yo así mismo como expresé que Dios sacó lo peor de mí, el enemigo sacó lo peor de mí, Dios sacó lo mejor de mí. Amén. Y me miro al espejo y a veces digo, wow, como hice tantas cosas y Dios hechura de Dios. De verdad que yo estoy muy agradecido y Dios es real, el poder de Dios es real, Amén. Vivido, ¿verdad? En mi vida. Amén. Amén, gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar y danos el teléfono tuyo porque después empiezan a preguntarme, ¿cuál es el teléfono para contactarla? Para invitaciones, el para teléfono ¿dónde te pueden
Amén. El teléfono, ¿verdad? Mío es 787-341-7148, 787-341-7148, ¿verdad? Y el de mi esposa es 787-619-8202, ¿verdad? Lo doy porque a veces hay, ¿verdad? Mujeres que no se atreven a contactar conmigo, pues Amén. a libertad, ¿verdad? Para que se contacte Ujú, con sí, ella. eso está muy bien. A ver, gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Pues vamos a hacer te voy a pedir que hagas un clamor en esta hora por quizás cuántas madres estarán pasando con sus Liberación, hijos por lo mismo que tú pasaste. Vamos a hacer una oración por todos esos hijos apartados, ¿verdad? Que en estos momentos sabrá Dios cuántas madres están ahí derramando lágrimas y pidiéndole a Dios, Dios mío, tú lo hiciste con él, no con mis hijos. Yo le estoy diciendo, Señor, mi hija se apartó hace 5 años, después de 36 años de sirviéndole al Señor, y estamos esperando, ¿verdad?, que regrese. ¿Cuántos años tiene ella? Yari. 44. Claro. Vamos a estar así, ¿verdad? Haciendo ese clamor por esas madres y esos hijos, ¿verdad? Que son apartados y ustedes, ¿verdad? En un solo sentir, pues me acompañan. Amén. Amén. Que Gloria al amantísimo Señor. Dios y Padre Gracias, celestial, Padre. Dios de amor, Dios de misericordia, te damos gracias por esta oportunidad, por este privilegio que nos Espíritu Santo. permitiste hacer en esta hermosa noche, sabiendo que a través de este testimonio y madres, Señor amado, que han escuchado, que están pasando por lo mismo, que claman, te piden, te lloran, Señor Sí, amado, Señor, día y aleluya. noche pidiéndote que lo haga con sus hijos, con sus hijas, Padre amado. Señor, Yo te aleluya. pido que en esta hora Oh, sea tú, Padre, Señor Dios mío, trae amado, consuelo dando la en esta noche. experiencia, que sea tú, Oh, Señor amado, glorifícate, tratando con los hijos y que hagan la obra de la manera en Dios mío, qué especial. lindo, Dios Rompe las mío. cadenas, Rompe, sacando la Señor, rompe, Dios maquinaria, mío, rompe Padre, las cadenas en trae esta hora, Espíritu esperanza en Santo esta de Dios. noche, Dios mío, rompe Viéndote, cadenas, están Padre. deseando la Dios mío, algarroba de los Señor, cerdos, aleluya, pero que permite en que tu este testimonio casa llegue hay a alguien que abundancia igual de que pan, ellos, Padre Dios mío, amado. que Quítala esté de campo, atrapado, Viene, Dios Señor amado, mío, un en el mismo banquete, lugar una donde él estuvo fiesta. atrapado, Ay, Dios mío, Señor en los amado, lo vicios, en más las gordo drogas, para en la cuando ellos calle, en el bajo regresen, mundo, haz la Dios mío, obra en esta libértalos para hora. tu gloria, Donde quiera para que se testimonio de tu encuentre, tócalo en el grandeza, nombre Padre, poderoso Dios de mío, Jesús y que ellos Señor. puedan testificar la grandeza y los milagros Señor, que Dios tú mío, haces en el en el nombre nombre de poderoso de Jesús. Jesús de Nazaret. Amén y amén. A ti sea la gloria y la honra, papá. Gracias, Jesús. Amén. Qué lindo. Gracias, Jesús. Vamos a orar por Carlos y Nicole. Eterno Dios y Sí, Padre celestial. Señor, Dios mío. Le damos gracias por el privilegio que nos Gracias, ha concedido Señor. de conocer Gracias, te lo agradezco a de todo estos siervos corazón, tuyos, Dios mío, Señor. y su historia de cómo tu mano, Dios mío, los sacó, los unió, Padre, y en esta noche han podido testificar que después de 7 años de haberte conocido, Dios mío, todavía están agradecidos y están trabajando, aleluya, para honrar tu nombre donde quiera que se paren. Padre, pero habrá oposición siempre de gente, Dios amado, que no entiende, Dios mío, Señor, que cuando tú nos lavas, amén, en tu sangre somos limpios de todo pecado. Por eso yo te pido, Dios amado, que tú te glorifiques, que aquel espíritu que tenía aquel fariseo, el que tú hablas, Dios mío, que oraba, santificándose en el altar de todas las cosas buenas que hacía, Dios mío, a ese tipo de personas, Señor, pueda entender, Dios amado, que no somos nada sin ti, Señor, Sí, porque Señor, sin ti nada aleluya. podemos hacer, Dios mío, aleluya, y que solamente tú eres bueno, Dios. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús que le aclare la mente y puedan entender, Dios mío, que son tus siervos, Padre Celestial, y que tú los vas a usar para la gloria y la obra de tu nombre, porque de lo vil y menospreciado escogiste, Dios amado, y sigues escogiendo, Sí, Señor. Dios mío, para demostrarles a los sabios de este mundo y a la gente que se piensa que son mejor que nadie, Señor, que de lo vil y menospreciado tú escoges para avergonzar, Dios amado, aquel tipo de pensamiento que piensa que puede vivir sin ti. Padre, glorifícate, Dios mío, en la salud de ellos, de Nicole, Dios mío, que está embarazada, glorifícate, Señor, Dios Dios mío, mío, en el cuídala. transcurso de ese embarazo para que Cuídala, puedan Dios mío. recibir esa Gracias, criatura Sí, saludable, Señor, Dios Dios mío. mío. Amén. En el nombre de Jesús, sé tú supliéndole, abriéndole puertas, Dios mío, Señor, y úsalos para la gloria
y la honra de tu nombre van a salir de este lugar, no de tu presencia. Cuídalos en el Llévalos con camino, bien Dios de mío. retorno a su hogar. Sí, Dios mío, Señor. líbralos de accidentes, de perfectos mecánicos, cualquier ya Ay, situación, Dios mío. Y si hay algo, aleluya, que tú tienes que permitir, Sí, Dios Señor, mío, Dios mío, siempre dice tu cuídalos y palabra que guárdalos. juntamente con la prueba viene la salida. Dios mío, glorifícate en ellos, cuídalos en el nombre de Jesús. Amén Y amén. y amén. Gloria al Señor, nos despedimos dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por este programa tan poderoso. Gloria al nombre de Jesús. Hasta el próximo lunes, si así Dios lo permite. Amén, amén. Shalom. Dios le bendiga.